Y por eso te lo comento, porque ya la autoridad sabe lo que están haciendo los contribuyentes y ya no es bueno. Entonces decía, ¿sabes qué? Emítame una factura de 200,000 pesos, pero aquí nosotros, como lo queremos mover en flujo, vamos a decir que estamos pagando 2,000. Al final, la ley del IVA dice que pagos mayores a 2,000. Ahí no dice que es el CFDI, ahí me dice que el pago. Y entonces hagamos 100,000 pagos de 2,000 pesos para poder precisamente no rebasar esa limitante. Y tenían ahí un montonal de pagos de 2,000 pesos. Ya la autoridad ya vio eso. Hay tesis con respecto que dice es en base al CFDI, no me quieras venir a ver la cara. Autoridad, ya sé qué es lo que tú estás haciendo y por lo tanto yo te recomiendo que no hagas ese tipo de estrategias que así a veces le llaman este tipo pues, de contadores que venden estas cosas, en donde te emiten esas facturotas y te dicen no te apures, tú paga de a 2,000 pesitos y no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces hay mucho cuidado nada más. Un nuevo aplicativo que es la DIOT, donde nos están pidiendo información adicional que antes no nos pedían, como vimos en el primer curso, y les voy a compartir la presentación. Vimos un poquito de fundamentos legales con respecto a la ley del IVA, cuáles son las obligaciones que con respecto a la obligación de presentar declaración del IVA, mensuales, bimestrales, nos vimos algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos esa obligación? Que el IVA es territorial, hablábamos que el IVA se calcula sobre las operaciones que realizamos conforme a la ley del IVA en territorio nacional, ¿no? Todo esto lo comentamos la ocasión pasada, entonces lo vamos a obviar. ¿Quiénes estaban obligados? ¿No? Hablamos de las diferentes tasas que tenemos, que son del 16 y del 8, y región fronteriza, que es el 8%, y que teníamos actividades exentas y las no objeto. Las exentas es que por ley nos indica que tal enajenación o tal servicio no va a pagar IVA. Y las no objetos, las que no están consideradas dentro de la ley del IVA. Por ejemplo, hablábamos de las operaciones que hacíamos en territorio extranjero, al no estar en territorio nacional, eran no objeto. Otros ejemplos de no objeto, aquí les voy a poner un Excelito de los no objeto. Y la pregunta que teníamos en la ocasión pasada es, ¿cómo yo sé o cómo diferencio de una operación cuando es exenta, cuando es tasa cero y cuando es, por ejemplo, objeto o no objeto de primera instancia? Y si lleva impuesto, si es a tasa del 16 o del 0%. Yo les comentaba, si bien en su XML de ustedes de gastos, van a poder distinguir cuándo es, pero a veces cuando nosotros hacemos nuestra descarga o tenemos nuestro PDF, este dato no nos lo da. Aquí tengo un ejemplo de cómo nosotros descargamos los XML. Muy bien, este ejemplo, y yo pues, me da las diferentes tasas. Por ejemplo, en este caso, tengo subtotal, tengo todas las que son base al 16%. Si tuviese base al 8%, aquí me lo desglosaría. Si tuviese IVA al 0%, aquí lo vería. Y si tuviera IVA exento, aquí lo vería. Pero si se fijan, aquí, por ejemplo, en el caso de Instituto al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no me lo está clasificando en ninguna parte. Aquí lo tenemos, no lo encontramos clasificado. Aquí tenemos el Infonavit. Y se fijan, este Infonavit no está clasificado acá, pero tampoco me dice qué es. Es decir, no me lo muestra en ninguna de estas. Entonces, si ustedes se van al CFDI, quizás tampoco lo van a encontrar en ninguna de estas. Entonces, la pregunta es, en este caso, por ejemplo, ¿cómo yo sé que el Infonavit y que el IMSS son objeto o no objeto? Y si son objeto, ¿qué tasa llevan? Y si no, que no lleva. Entonces yo saco otro tipo de reporte donde me permita a mí visualizar las operaciones cuando son exentas o no, o este objeto o no objeto, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí, como ustedes saben, para la autoridad, para diferenciar las objetos de las no objeto, me pone un 0,1 cuando no son objeto y 0,2 cuando son no objeto. ¿Quién tiene que poner este dato? Este dato lo tiene que poner el emisor. Es decir, el emisor, el quien está emitiéndole su CFDI, tiene que saber si esta operación que ustedes van a realizar con ellos es objeto de la ley del IVA o no es objeto. ¿Cuáles son los objetos? Pues ya habíamos platicado que es, por ejemplo, la enajenación, prestación de servicios, otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación, ¿no? ¿Por qué la importación? Porque pagamos un impuesto al importar la mercancía. Ahora bien, si identificar esa parte, lo que nos interesa saber es si es objeto o no objeto. Aquí es muy sencillo. Yo les comentaba la otra ocasión, ustedes tienen que irse directamente a su XML y ahí les va a aparecer ese dato. Nosotros sacamos un reportito y entonces vemos aquellas. Si se fijan, es impuesto a la seguridad social, que es aportaciones de crédito, el IMSS, cuota IMSS y RCB. Todo esto, esas operaciones que tuvimos en esta empresa,
son no objeto. ¿Qué quiere decir? Que estos gastos ni siquiera forman parte de lo que es el IVA. Entonces no tienen base, carecen de base y por lo tanto no tienen cálculo de IVA, ¿no? Es así como podemos diferenciarlas, pero ahora bien, la duda y la intención de este curso es, entonces, ¿qué operaciones voy a declarar en mi DIOT y qué operaciones no voy a declarar? Si se acuerdan, la mayoría de las dudas que teníamos con respecto a la DIOT era que me estaba pidiendo un nuevo dato, mi nuevo formulario de DIOT. Aquí, bueno, todo este material ya lo platicamos, ¿verdad? Los plazos, todo eso de los plazos, todo el material lo tiene. Si tienen dudas con respecto a este material, nos lo ponen aquí en el chat. Si se dio efectos fiscales al comprobante, entonces este dato de alguna manera siempre nos lo ha pedido la DIOT, sin embargo lo obviábamos porque no nos preguntaba si sí o si no, o sea, sí, lo teníamos que poner y no poner. Toda esta información que me está pidiendo el nuevo formulario de la DIOT no es algo nuevo, es decir, no cambió la ley sigue siendo la misma. Si nosotros nos vemos, tiene como 10 años que prácticamente la ley ha tenido, la ley tiene muy pocas variaciones, entonces esto ya lo tendríamos que obviar y saber de cajón. Sin embargo, como cambió en el formulario, nos entran muchas dudas de ahora dónde pongo este dato y dónde no lo pongo y por qué lo tengo que poner y qué pasa si lo teniéndolo no lo pongo. Un ejemplo claro, y como les comentaba, en este caso los no objetos. Tenemos no objetos en territorio nacional, que es aportación de crédito y cuota IMSS. Este dato sería un meramente informativo en la DIOT. Oye, ¿y qué dato le voy a poner? Le voy a poner que esos datos, estos que no tienen base, que solo es meramente informativo, pero que sí le dimos efectos fiscales. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer deducibles. Entonces, lo que quiere la autoridad, no necesariamente todas las operaciones que llevamos llevan o conllevan una IVA, es decir, no todas. Entonces, aquellas que sí les voy a dar efectos fiscales, lo que me está pidiendo el formulario es que las coloque. La duda siempre es, oye, ¿y si no lo coloco, qué pasa? Bueno, pues si el formulario te lo está pidiendo y tú no lo quieres poner, pues ya depende de cada uno. Cuando les llegue una revisión, cuando les pidan información adicional, pues seguramente ustedes tendrán que defender y por qué no se lo quisieron poner, fundamento legal y todo. Es decir, pues teniéndolo, no se lo pones, pues ya es parte de tus obligaciones y si no se lo quieres poner, pues ahí ya no podemos hacer mucho al respecto. Entonces vamos a abrir el formulario que habíamos visto en la siguiente ocasión y decíamos, ya estamos presentando prácticamente la segunda DIOT. Para los que ya están presentando sus pagos provisionales, ya llevamos la segunda DIOT. Puede que la hayan presentado con errores o puede que la hayan presentado correctamente. Habíamos quedado que estos campos que les pusimos aquí de este color son modificables en el sentido que si ustedes tienen una operación, por ejemplo, que no le estamos colocando aquí, pues lo que ustedes tendrían que hacer es aperturar una nueva columna, ¿no? Por ejemplo, aquí, por poner un ejemplo, y poner esta información que requieren y jalar la información acá donde se lo solicitan. De tal suerte que estos datos, si se fijan, aquí no tengo fórmulas ni tengo nada. La idea era que ustedes jalaran el dato, por ejemplo, en este caso aquí sí tengo fórmula, habíamos platicado también del redondeo, redondear a cero, y por ejemplo, ¿de dónde está jalando esta información? Ustedes abren un nuevo campo, vamos a pensar que tenga, que eso fue una de las dudas que me habían hecho. Si tengo actos pagados en región fronteriza norte, vamos a pensarlo así, y esos actos, aquí le voy a poner región fronteriza norte. Y si tuve una operación, sí tuve una operación, aquí voy a duplicar este solo para efectos del ejemplo. Aquí sabemos que no se pueden duplicar, pero solo para fines de ejemplo. Entonces, la base no iría acá, la base, esta base iría aquí. Es decir, este monto lo colocaríamos acá y aquí no iría nada. Esta columna que colocamos aquí es meramente informativa. ¿Por qué? Porque el programa te calcula el porcentaje del... Si yo meto una información aquí que dice región fronteriza norte, seguramente el IVA va a ser al 8%. Bueno, si es al 8%, yo no necesito cargar la información del 8%. Eso lo hace en automático el formulario. Aquí lo ponemos solo para que tengamos un ejemplo claro de cómo y de qué manera se tienen que hacer las cosas, para que ustedes puedan cuadrar y validar que efectivamente esta información está correcta. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces dicen, bueno, esta es mi base, aquí me lo da con decimales. Si yo veo, aquí va a tener decimales. No queremos decimales, como habíamos platicado. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la base de la región fronteriza norte, que tuve una operación con base región fronteriza norte, la vinculamos acá, ¿y qué va a pasar? Que yo la voy a jalar
a esta columna donde la requiero poner. De hecho, me voy a traer la fórmula y ya nomás la pegamos aquí para que no tengamos que volver a poner toda la... Desde luego hay que ponerla bien porque está jalando datos de acá. ¿De cuál quiero que jale? De esta de aquí, ¿no? Entonces, esta columnita H la voy a estar ocupando para los datos, generar, ojalá en forma automática, aquí. Se fijan, entonces, aquí, y ya cuando yo se concatene de este lado, esta información ya va a estar acá precargada. Aquí. Se fijan, aquí viene, es la fila 7 donde ya vienen los 25.862 exactamente con respecto a la información que yo cargue acá. Entonces, cada que abran ustedes una columna nueva, dependiendo de las operaciones que tengan, vamos a ir vinculándola con cada una de las columnas que tenemos de este lado. Si se fijan, ninguna columna está vinculada. ¿Por qué? Porque la intención es que ustedes armen su papel de trabajo con respecto a sus necesidades. Este es un mero ejemplo, como habíamos platicado. Si su sistema contable ya les hace esta parte y se ahorran toda esa talacha, pues qué mejor. Si les acomoda más y ya tienen todos sus papeles de trabajo en Excel y lo único que van a hacer es copiar y pegar, yo les recomiendo que esta la vayan preparando de acuerdo a sus necesidades. Verifique que está vinculando correctamente a partir de la columna M para que no les vaya a faltar. ¿Qué pasa si no la vinculo? Poniéndola aquí, si yo la pongo aquí y no la vinculo, es decir, la dejo aquí en ceros, simple y sencillamente no se va a cargar, no me va a marcar error porque tampoco se está cargando, entonces se queda en ceros acá. No, ni siquiera viene en la fila 7, si se fijan, no tiene esa información. Entonces, se tiene que vincular solamente acá. Ahora bien, esa era una de las dudas que teníamos de la última sesión que tuvimos de por qué no me está jalando la información si la metí y por qué y cómo le hago para, por ejemplo, si tengo exentos, aquí tendría que jalar, poner la fórmula y que aquí abrir una columna que se llama exentos, ¿no? Con la finalidad de que pudiéramos eh, tener prácticamente, bueno, aquí le pondríamos exentos, y yo tengo actos actividades exentos y los voy a declarar, imagínense 10,000 pesos, entonces estos 10,000 los tengo que jalar de este lado, aquí. Entonces, esa es una de las dudas, ¿no? Por ejemplo, ahora bien, aquí nos pide, en estas columnas que yo considero son las importantes, estas de aquí, todas de aquí para acá, de la BI para adelante. Normalmente, o en los formularios anteriores, no llenábamos tantas columnas. Lo único que hacíamos es ponerle la base al 16, declarar todas las bases al 16 cuando teníamos al 8, y obviábamos, por ejemplo, las 0, las exentas, no las estamos declarando. Si el formulario nos lo está pidiendo y el menú key de ayuda, que también lo platicamos la ocasión pasada, les dice que es opcional, platicamos de que es opcional, que si tienes esa operación o no, la opción es, si no la tengo, no lo pongo, esa es la opción que tengo, pero teniéndola estaría obligado a ponerla. La opción no es que si teniéndola no la pongo porque opté por no ponerla, no. La opción es que si teniendo yo actos exentos, lo estoy obligado a ponerlos. Si tengo tasa cero, los tengo que poner. Si tengo base al 16 o al 8, así los tengo que poner. Entonces, la opción es más bien para cuando no los tengo, entonces no estoy obligado a llenar el campo. Otras de las dudas que tenían y que considero es muy importante son el tema de las notas de crédito. Se fijan aquí, lo que hace el sistema es, pongo mi base y después me pide devolución y rebajas de esta base. En el momento que yo tengo una devolución y rebaja de esta base, imagínense aquí que la tengo de 5,000 pesos, me va a calcular un IVA diferente porque resta de 25,000, le resta 5,000. El problema que yo veo aquí en el formulario y también fue una de las preguntas, ¿qué pasa cuando solo tengo devoluciones y no tengo base? Le va a marcar error. ¿Qué va a pasar? Que no me va a poder disminuir de 0 5,000 pesos, porque entonces sería un IVA negativo que la plataforma no me va a permitir. Entonces tenemos que tener cuidado con las notas de crédito, porque si yo teniendo una nota de crédito y aplicándola, es porque si la apliqué es porque tengo una base de IVA de ese proveedor. Si no tengo, entonces no la voy a poder aplicar porque ese descuento no podría aplicarlo con ese porcentaje de IVA, disminuirlo. Ahora bien, si tienen proveedores globales, yo ahí lo metería, que les alcance, pero el problema siempre es, ¿qué pasa si yo cancelo una operación del mes pasado, donde yo me acredité el 100% del IVA, y este mes me dan una nota de crédito para cancelar ese IVA?
Entonces tengo el problema que este mes no tengo esa base y por lo tanto ya me lo acredité en el pasado y este mes ya no me lo puedo disminuir. ¿Qué tendría yo que hacer? Lamentablemente tendría que presentar una declaración complementaria eliminando ese IVA acreditable que cancelaría esa nota de crédito. El problema es que son dos periodos diferentes. Vamos a decir, fue enero, donde me acredité el 100% de mi IVA, y en febrero yo tengo una nota de crédito con respecto a ese acreditamiento al 100%, dejándolo en ceros. El problema va a estar porque el programa no me va a permitir disminuirlo de mi declaración DIOT. En la declaración de la plataforma en el SAT, sí me va a permitir porque le voy a poner ahí. De hecho, ya me va a venir precargada. Si es una PUE, me va a venir precargada, pero ahí no me va a preguntar a qué RFC. Ahí lo voy a poner así global, devoluciones y rebajas tanto, y me lo va a disminuir de mi IVA. El problema que yo veo aquí es en la DIOT, que no me permite disminuir bases negativas. Entonces, ese es un problema que veo. O lo hacemos de dos maneras. O lo disminuyo directamente de los globales, o no lo voy a poder meter en estadio como dato informativo. Ese es un problema porque entonces estoy dejando de clara, pero es un problema de forma. Es decir, la DIOT como la diseñaron, no están considerando disminuir devoluciones y rebajas en forma negativa, de tal suerte que si no tengo base, no la voy a poder disminuir. Ese es un problema de forma de la plataforma y de cómo diseñó la DIOT, no es de ustedes. Lamentablemente, la autoridad no alcanza a ver todos los problemas que se suscitan con respecto a la operación del día al día. Ese es un problema que siempre hemos tenido nosotros los contadores. Nuestra operación diaria la queremos calcar en una obligación fiscal. No siempre se puede, como en este caso. Me van a preguntar, oye, entonces voy a pagar más de IVA. No, en su declaración sí pónganla de forma correcta, es decir, sí disminuyan su nota de crédito para que paguen lo que tienen que pagar. De hecho, como les comentaba, si es tipo PUE, la nota de crédito ya va a venir disminuida y va a venir precargada en forma automática, y entonces ya es un dato que va a venir en la plataforma. La van a poder disminuir. El problema es en la DIOT, que no la van a poder disminuir de la información que le están proporcionando a sus clientes, perdón, al SAT, y que esto posiblemente va a derivar en una discrepancia entre lo que ustedes declararon contra lo que tienen en la DIOT con respecto a la declaración. La recomendación sería tratar de disminuir del acreditamiento, ya sea en globales o en su mismo RFC, pero siempre buscando que se logre. Si de plano no se puede, pues tendremos que demostrar que efectivamente esta disminución no se pudo declarar en nuestra DIOT, pero que es por temas de formato y no por temas de nosotros. Entonces yo lo que les recomiendo es que en su papel de trabajo siempre tengan todos los elementos para saber si esas operaciones que ustedes realizaron con sus proveedores, con sus prestadores de servicios, primero que tengan las bases, porque así no nos va a pedir la base 16, la base el 8, tasa 0, los exentos, los que son objeto y no objeto. Como lo vimos aquí, yo lo tengo en dos reportes diferentes, tampoco pasa nada, lo podemos homologar de tal suerte que ese sea un solo reporte. Yo lo que hago es, por ejemplo, cuando estoy calculando impuestos, yo abro una columnita acá y le pongo objeto y le pongo sí o no. Y entonces, con un simple filtro, lo que estoy haciendo es prácticamente definir cuáles son los objetos y no objetos. Ahorita vamos a leer la ley del IVA, qué nos dice al respecto. Este curso no lo quería hacer estar leyendo y todas esas cuestiones, pero siempre es importante leer. Entonces, entonces quedamos que la hoja de ayuda ya la platicamos, la ley del IVA. Vámonos en el artículo 4. Vamos a platicar del artículo 4, el 5, ¿no?, que son los importantes sobre la proporción, que es una duda que por ahí teníamos. Si se fijan, es muy extenso. Vamos a tomar solo lo más importante que veamos de acá para que no tengamos que leerlo. El 5A, el 5B y el 5C, que es el más importante según mi entender, para que podamos visualizar en qué momento tenemos que aplicar las proporciones. Pero antes de llegar allá, vamos a echarle una leidita al 4, donde dice, el acreditamiento consiste en restar al impuesto, el impuesto acreditable, es decir, cuando el impuesto acreditable es de todas aquellas erogaciones que son base son afectos a IVA, por decirlo así, y que se están pagados, ¿no? Como requisito. De la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda. ¿Cuáles son los valores? Pues hablábamos de que los que son objeto, que son la enajenación, lo que son prestación de servicios, lo que es el uso o goce temporal de bienes y lo que vendría siendo la importación. Estos son
el objeto de la ley. A estos se les aplica las cantidades que marca la misma ley, que son el 16, el 0, el 8, y en algunos casos nos dice hay algunos exentos. Bien, para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes que se trate. ¿Por qué no se hace mención y el propio impuesto que él hubiese pagado? Porque anteriormente por ahí se ventiló un caso, un poquito de historia, donde una empresa muy importante, que no la vamos a comentar, solicitó una devolución, se le peleó el litigio y se ganó y le tuvieron que devolver cantidades millonarias. Después se dieron cuenta que lo que habían devuelto, no, decía la autoridad, no era el IVA que hubiese pagado, en este caso, la persona que demandó, si no se considera que ese IVA era pagado, o ese IVA era su tía, era el IVA que habían pagado todos los consumidores, por lo tanto no tenía derecho a la devolución de esos saldos a favor. Pero pues eso salió una tesis y todo, entonces cambió la ley y le pusieron por acá y el propio impuesto para cuando yo quiero solicitar una devolución de IVA, me dice la autoridad, sí, lo primero que tienes que tener es ese requisito que sea propio, o sea, que sea tu IVA pagado, no el de terceros, es muy importante esto, y que te haya sido trasladado con todos los requisitos, CFDIs, pagado en tiempo y forma y toda la cuestión. Está declarado la DIOT, requisitos de la ley del impuesto a la renta, es decir, que sea deducible para que sea acreditable, porque lo contrario no podríamos tener derecho al acreditamiento, a la devolución. Por ejemplo, otro de los requisitos es el 15D, muy importante, que sabemos que es el tema de la subcontratación. Tenemos o cumplimos correctamente todo el tema del 15D, que es el tema REPSE, entonces no sería este acreditamiento del IVA, aunque fuese deducible para ICR, es decir, nos marcan más requisitos para el acreditamiento. El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por actos entre vivos, excepto tratándose de fusión. Un poquito de historia. Bueno, ahora el 4A. Dice, para el efecto de esta ley se entiende por actos o actividades no objeto, por eso es muy importante el señalamiento del impuesto, aquellos que el contribuyente no realice en territorio nacional. Esto lo platicamos la ocasión pasada, el IVA es territorial. Todos aquellos que se enajene dentro o que se preste servicios o todo lo que acabamos de platicar en territorio nacional y que la ley marque que debe pagar un IVA, entonces se debe de considerar como tal. Pero todo aquello que sale de esta base que estamos platicando, todo aquello que no lo es, entonces sería no objeto. Bien, como que, por ejemplo, cuando poníamos el ejemplo la semana pasada, creo que ya fue hace 15 días, donde dijimos, a ver, ¿qué pasa si yo compro vamos a ir a Estados Unidos, mercancía? Pero esa mercancía nunca entró a territorio nacional. Esa mercancía que yo enajené se va a ir directamente a otro país en el extranjero. La mercancía nunca entró en territorio nacional. El acto nunca se llevó a cabo en México. Entonces, este acto, esta actividad sería no objeto del impuesto, porque uno de los requisitos es que sea en territorio nacional, que cumpla obviamente con todos los requisitos que acabamos de comentar, pero uno de los más importantes es la territorialidad. Entonces, si no cumplimos con este requisito, entonces no es objeto. Entonces, ese es el caso A. El territorio nacional conforme lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo primero de esa ley. ¿Cuáles son los diferentes al artículo primero? Vamos a revisar cuáles son los primeros, lo venimos platicando. Ahí es decir, dice, tenemos dos supuestos. Uno, cuando estos que están en el uno se hagan en territorio extranjero, no se hagan en territorio nacional. O dos, cuando estos que sí están aquí en el artículo primero, pero que no, por ejemplo, dice aquí, ahorita les voy a comentar, es que lo quiero leer. Artículo primero, lo que es la enajenación, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación. Estos serían los objetos, ¿vale? Hasta ahí. Y si estos objetos no se prestan en territorio nacional, entonces son no objeto. Es decir, llevando a cabo estos, por ejemplo, vamos a ponerlo, eh, prestación de servicios. Yo voy a prestar mis servicios en el extranjero, voy, presto mis servicios allá, me pagan de aquel lado, yo regreso a México. Yo voy a declarar el ingreso para efectos de ICR, eso está clarísimo. El ICR sí es donde, no importa, dice la ley del IVA, perdón, la ley del impuesto a la renta, dice todo ingresos de no importando dónde se preste. Es decir, yo soy mexicano, tengo mi residencia en México, presto servicios en el extranjero, voy a pagar un ICR. Por tratados internacionales puedo tener una tasa disminuida o acreditarme la retención que me hagan en otro país. Pero para esa prestación de servicios que yo hice, por ejemplo, en Canadá, no formaría parte del objeto de la ley del IVA, aunque sea una prestación de servicios. Entonces, es muy importante. Ese sería el caso B, que si bien
cae dentro de las fracciones, artículo primero, cualquiera de las 4 fracciones, pero no se llevó en territorio nacional. Entonces lo presté en el extranjero, por consiguiente no formaría parte, no sería objeto. Ahora bien, obviamente allá me darían, o yo expediría un comprobante de mi operación y le pondría yo a ese comprobante no objeto. Entonces, para que la autoridad sepa que efectivamente esa operación forma parte de las del 4A, ¿no? Vamos a leer nuevamente. Dice, aquellos que el contribuyente no realice en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16, 21 de ese ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo primero de esta ley realizados en territorio nacional, es el segundo supuesto. Entonces, esos 4 supuestos, sí, no son esos, pero fueron en territorio nacional, entonces son los no objeto. Y poníamos el ejemplo, estas cuotas IMSS, aportaciones de crédito, el 5%. Y aquí tenemos otros, le ponen políticas de salud. Si se fijan, yo creo que nunca habían visto o revisado cuál era la clave que utilizaba el IMSS para efectos de timbrar sus pagos que nosotros estamos diciendo. Esta cuota que estamos pagando al IMSS es de política de salud, es enajenación, no es prestación de servicios, no es exportación. Por consiguiente, pero sí se prestó en territorio nacional. Bueno, son diferentes al artículo primero, pero se prestó en territorio nacional, por lo tanto sería no objeto. Sí le voy a dar efectos fiscales. Quiero que quede claro que el efecto fiscal es que lo voy a hacer deducible. Lo voy a hacer deducible para efectos fiscales. Es un comprobante fiscal. Le voy a dar un efecto, cualesquiera que fuere. El efecto puede ser de acreditamiento, puede ser de deducibilidad o puede ser un comprobante fiscal meramente, por ejemplo, una retención. Anteriormente, ustedes recordarán que las retenciones se hacían con un comprobante aparte, es decir, nos daban una factura y nosotros, personas morales, emitíamos un comprobante que era que le dábamos a la persona física. A los dos les íbamos a dar un efecto fiscal. Uno hacía de comprobante de la retención y otro hacía, a su vez, de deducción de acreditamiento. Entonces, le dábamos un efecto fiscal. Entonces, no todos los documentos fiscales les vamos a dar un efecto. Por ejemplo, si es un no deducible por requisitos de ley que no es deducible. Por ejemplo, la parte proporcional que la ley no nos permite deducir de las prestaciones que a su vez son ingresos para el trabajador. Entonces, bajo esta premisa, el efecto fiscal que yo le voy a dar al comprobante no necesariamente es deducción, solo le voy a dar un efecto fiscal, cualesquiera que fuese. Entonces, si le voy a dar un efecto fiscal, yo le voy a decir en adiós, sí le voy a dar efecto fiscal, lleve IVA o no lleve IVA, sea objeto o no objeto. En este caso, platicamos que la cuota IMSS, al no ser dentro de los que marca el artículo primero de la ley del IVA, pero sí le voy a dar un efecto fiscal, ¿cuál? De deducción, por lo tanto, sí le voy a dar efectos fiscales, pero no es objeto de la ley del IVA. Entonces, esto lo concatenamos perfectamente con el artículo primero y el artículo 4 y 4A de la ley del IVA. Obviamente también nos tendríamos que ir al Código Fiscal de la Federación y nos tendríamos que ir a la ley del ICR, pero para hacerlo un poquito más corto y más ameno esto, baste con decir que hay que entender y separar esos conceptos que ya previamente debemos de conocer. Si bien la DIOT ahora pareciese que lo está pidiendo como de nuevo, la verdad es que no, siempre no lo ha pedido, solo que antes la autoridad no estaba haciendo el match con respecto a lo que estoy declarando en la DIOT con respecto a lo que estoy metiendo en mi declaración IVA. Nosotros hemos estado recibiendo comunicados, es muy importante que lo comentemos, sobre ya amarres que está haciendo el SAT en temas de DIOT. Si se acuerdan que empezaron a llegar los de tus clientes, por decirlo de alguna manera, o todo tu volumen de clientes, todas las operaciones, te declararon tanto de IVA y tú me pusiste tanto en tu declaración, tenemos una discrepancia donde no alcanzo a percibir porque tú tienes menos IVA declarado de lo que me dicen tus clientes. Y pueden ser mil razones y mil cuestiones por cuales no cuadramos, ¿no? Es decir, no nos llega el mismo monto. Bien, es imposible poder resolver ese dilema porque tendría que yo con cada uno de mis clientes y decirle, oye, dime por favor, ¿qué me declarases? ¿Tú cuánto me declarases para que yo a su vez pueda yo también poner ya sea una corrección o meter lo mismo? La mayoría de las ocasiones será por fechas, es decir, ellos lo pusieron en un mes y yo lo puse en otro, porque no me emitieron el CFDI de complemento de pago en tiempo y forma. En este caso, cuando yo cobré, yo lo emití con una fecha, pero ellos me pagaron en otra. Entonces tengo error de fechas.
Entonces pueden ser mil cosas por las cuales ese comunicado que me está llegando tengo discrepancias con respecto a lo que la autoridad tiene con lo que yo declaré. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en día con todos esos comunicados que nos están llegando del SAT? Eh, ya no están así de que lo que me dijeron mis clientes, ya está tomando la DIOT que yo declaré y a su vez me está diciendo, oyes, a ver, de entrada lo que tú me pusiste en tu declaración de IVA acreditable no me coincide con tu misma declaración de DIOT, tengo diferencias. Entonces nosotros nos tenemos que sentar y revisar qué declaré en la DIOT y qué declaré en el portal SAT, en el IVA, en la declaración del IVA, y tendría que ser lo mismo. Forzosamente este IVA que yo tendría aquí como IVA acreditable, vamos a pensar que fuera ese de 289, mi DIOT tendría que decir 289. ¿En cuál? En este campo. En este campo, la suma del IVA del 16, la suma del IVA del 8. Entonces, todas esas sumas, ese IVA tendría que coincidir perfectamente con este, ya no peleándome con las bases. Lo que me pide la autoridad es la base para que ella calcule el IVA y entonces sí me diga, ah, mira, este es tu IVA de acuerdo a esta base, ¿vale? Pero si yo esta base la puse errónea, imagínense aquí, tengo el claro ejemplo, suscripción Netflix, 928 pesos y total pagué 988,99. Ven, pero ¿qué sucede aquí? Tengo un descuento. Entonces tengo que considerar el descuento. Y tengo base IEPS, me lo está separando. El IEPS que yo estoy pagando no lleva IVA. El IEPS que yo estoy pagando es totalmente deducible. Yo he visto que hay quienes hasta lo llevan como impuesto por pagar. El IEPS solo tienen derecho, o sea, aquellos que están obligados a a retener, enterar el IEPS, por ejemplo, las gasolineras, nosotros que consumimos combustible, por ejemplo, o que recibimos un servicio que no lleva IVA. Entonces, pero al ser una, por decirlo de alguna manera, una prestación de servicios, en este caso, sí se tendría que declarar, no como base al 16%. Lo que yo tendría que ponerle la DIOT es base al 16%, 852 para que la autoridad le dé los 136, completamente diferente, y por consiguiente estoy declarando erróneamente mi IVA. Aquí estoy poniendo el ejemplo de, por ejemplo, si yo pongo en la DIOT 928, en automático se va a calcular un IVA de 148,55, lo cual es erróneo. Tendría que estar poniendo 136,41. Entonces tengo que tener cuidado con las bases. Por eso es muy importante que yo sepa cuál es mi base al 16%, si al 8% o si tengo base al 0%. Es exentas que también se declaran. Número uno, es importante nosotros poder identificar aquellos gastos no objeto y grabados. Entonces, en un inicio, aquellos grabados pueden ser a tasa 0, a tasa 16 o a tasa 8% para zona fronteriza. Los que no son objeto, significa la autoridad, ni siquiera los estoy considerando para efecto de IVA. Y de hecho, por ejemplo, dentro de ese cúmulo de no objeto vamos a tener los mismos impuestos en sí. Como vimos, los impuestos laborales, como es el pago del RCB, el pago del 5% de Infonavit, todos esos son no objeto, o sea, ni siquiera los consideres. Sin embargo, como estamos viendo en la declaración, sí vamos a tener por ahí algunas celdas en las cuales vamos a tener que llenar. Entonces, número dos, también vamos a seguir a la parte de no objetos. Los impuestos pagados. Sí son un flujo en sí que la empresa sacó para hacer el pago de los mismos. Esto significa que no son objetos, o sea, no los vamos a considerar como lo vimos para el caso del pago del IEPS, que si bien nosotros lo pagamos en una gasolinería, nosotros lo pagamos en un servicio de Netflix, como ahorita acabamos de ver con el doctor Francisco, estos son no objeto, o sea, no los debemos de considerar para efectos de IVA. Ahí habíamos visto por ahí otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como tal resido aquí en México, pero compro mercancía en Estados Unidos y esa misma mercancía yo la voy a vender en Estados Unidos? O sea, no aterrizó en territorio nacional. Derivado de que no aterrizó en territorio nacional, también va a ser no objeto. O igual hablando de esa mercancía, pero a lo mejor la compré en Panamá. La compré en Panamá y directamente la vendí en Estados Unidos. Aunque yo sea residente aquí en territorio nacional, también sería no objeto. Entonces, es muy importante entender los no objeto y son aquellos que ni siquiera figuran en la ley para efecto de IVA.
También, ¿cuáles son esos no objeto? Los sueldos y salarios, muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vamos a tener como tal sueldos y salarios. Sin embargo, derivado de que sí son timbrados dentro de nuestro, como parte de nuestros CFDIs, muchas veces nosotros los queremos ver en algún lugar. Y también hay un campo especial para poderlos poner. De hecho, en la primera sesión que nosotros teníamos, mucha gente decía, a mí no me está tomando lo que es la parte de los CFDIs de sueldos y salarios. Y en un inicio la autoridad decía, o sea, pues como tal, están timbrados, yo los tengo que poner en algún lugar, sin embargo, no son objeto para efectos de IVA. Por eso es muy importante entender primero este efecto del no objeto y grabados. Primero, todos aquellos que son no objeto, si bien algunos los vamos a poder poner en ciertos campos para esta cédula del IVA, si no los ponemos, a mi consideración, estaría correcto. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ley del IVA los está considerando como objeto. No tendríamos ni siquiera por qué ponerlos. Sin embargo, derivado de los FDIs y como la autoridad quiere hacer cruce de todo, dice, ¿sabes qué? Si está timbrado, pónmelo en algún campo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mis cruces con inteligencia artificial, precisamente no tenga ahí discrepancias o diferencias. Entonces, una vez que ya tenemos bien conscientes los que no son objeto, nos vamos a los grabados. Grabados al 16, grabados al 8 y grabados 0, que es muy diferente a los exentos también, ¿eh? O sea, ahorita vamos a pasar con los exentos. Estos grabados, la autoridad dice, sí o sí me vas a tener que pagar un impuesto. O en cierta forma también vas a tener la oportunidad de tú acreditarte el IVA al 100%. En los no objeto, no. O sea, a final de cuentas, si yo tuviera puros ingresos no objeto, todo el IVA que yo pagaría no sería como algún sujeto, a comparación de los grabados. Entonces, si es el 16%, pues creo que ya todos sabemos la mecánica, ¿no? En el caso En el caso de los que es la parte de la zona fronteriza, dice la autoridad, para poder estar a valor de mercado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar lo que es la tasa del IVA al 8% para que la gente nacional no se tenga que pasar a Estados Unidos a hacer las compras y por lo tanto estemos un poquito a valor de mercado. Por eso es que vamos a bajar la tasa en zona fronteriza y entonces la gente nacional quiera seguir comprando aquí en territorio nacional. Por eso es que en lo que es la zona fronteriza está el 8%. Y tenemos los que son grabados al 0%. Estos grabados al 0% son aquellos contribuyentes que venden algo que son muy necesarios para nosotros de forma personal, como es la parte médica, la parte dental, lo que es la parte de insumos de alimentos. Entonces, es una zona protegida en donde dice la autoridad, vas a tener derecho al 100% del acreditamiento del IVA o hasta su devolución porque estás grabado. Muy diferencia del exento. En el exento no vamos a tener ese derecho del acreditamiento del 100%, que es materia del artículo 5.5a de la ley del IVA que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero es importante saber esta diferencia para poder entender el llenado de cada uno de los campos. Entonces, una vez que nosotros tenemos la tasa del 0%, como les acabamos de decir, es decir, ¿sabes qué? Sí, va a estar grabado. Sin embargo, por ejemplo, la parte de las importaciones también son grabadas, pero al 0%. Dice, entonces vas a tener derecho a ese acreditamiento. Ahora, la parte de los exentos dice, tú no vas a tener derecho a ese acreditamiento. Y pues bueno, vamos a ver si también ya está por aquí el doctor Francisco para ir con la parte de las preguntas. Creo que ya resolvió su problema. Y entonces vamos a la primera pregunta. Ahorita que ya nos empieza a compartir su cédula, ¿cómo se presenta el IVA no acreditable por el excedente de los 175,000 pesos del equipo de transporte? Vamos a ver aquí el llenado directamente en lo que es los papeles de trabajo que estamos viendo para ver exactamente cómo llenaría estos 75,000 pesos, considerando que mi equipo de transporte valió 200,000. O sea, 175,000 pesos lo voy a ver en un campo y el diferencial para llegar a 200,000 a otro campo o ni siquiera lo tengo que poner. Entonces, aquí ya está el doctor Francisco. Entonces, vamos a ver este tema.
comentaba los 175,000. El tema siempre es el tope que nos marca la ley o cualquier otro tope que nos llegue a marcar con respecto a la deducibilidad. Por ejemplo, el restaurante, ¿no? Gastos de viaje, en este caso activo fijo, que nos marca hasta el tope de 175,000. La buena noticia de esto es que parece ser que las autoridades ya están pensando en modificar este tope que tiene bastantes años que no se modifica y que ya va a subir al máximo, creo que estaban hablando entre 400 500 mil pesos como tope para deducibilidad. Es un rumor que andan por ahí corriendo, no es que así vaya a ser, pero sería bueno porque los 175,000. Entonces vamos a abrir una hojita nueva de Excel y vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Supongamos que le costó 500,000 pesos, ¿no? Su vehículo de transporte. Si este es el costo del vehículo, 500,000 pesos, dice usted, bueno, mi tope serían 175,000. Quiere decir que entonces hay una parte grabada, pero una parte deducible y otra parte no deducible. Bien, entonces vamos a hablar que esta es la deducible y esta es la no deducible. Y ustedes supongamos que ya está totalmente pagado para fines de este ejemplo, porque de lo contrario pues no nos serviría, ¿verdad? Si no está pagado, pues no juega para el IVA. Al 16%, vamos a pensar que fue aquí en la Ciudad de México, y este es el valor total de la operación. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Entonces la pregunta radica en, oye, ¿qué pasa con estos que no son no deducibles? ¿Cómo lo voy a declarar en mi DIOT? ¿Se fijan? De entrada, estos 175,000 pesos, ustedes van a acreditarse los 28,000 pesos, que es el monto hasta donde se puede. Hasta aquí todos estamos claros, sabemos que así es. No podemos acreditarnos más allá de lo que es el tope, porque la ley del IVA nos dice va a ser acreditable hasta por el tope que marque la deducibilidad para efectos del ICR. En este caso solo se van a acreditar 28,000 pesos. Ahora bien, esos 325 son no deducibles. Cualquiera me puede decir, bueno, entonces estos 52,000 pesos se convertirían también en gasto. No, porque esta sigue la suerte del principal, y si esos no son deducibles, mucho menos los 52,000. Entonces tendríamos un no deducible real de 377,000 pesos. Entonces lo vamos a poner aquí. No deducible para efectos fiscales, porque los 52,000 pesos tampoco me los puedo llevar como deducibles. Deducibles van a ser los 175,000 pesos, que van a llevar un porcentaje, obviamente mensual, como ya saben ustedes, y acreditable, ya está pagado, vamos a tener que son los 28,000 pesos. Y entonces esto quedaría de la siguiente manera. Así. Del total de la operación, 580,000 pesos, esta de acá, 500, lo que totalmente pagado, ¿no? Por decirlo así, pagado. Bajo esta premisa, si nos vamos a nuestra DIOT, primera instancia, pues vamos a poner la base, pero ¿cuál es? De los 175,000, ¿no? Esta sería mi base aquí, aquí, y aquí le pondremos la fecha, y aquí, de la fecha, digo, se los comento solo, yo solo la puse para yo el control del mes, no es un campo ni un requisito indispensable, yo se la pongo para saber en qué mes estamos platicando la DIOT, ¿no? Su RFC, su base, aquí en automático me daría el 16%, este dato no se concatena o no se jala en el XML, se lo ponemos solo para fines de informativos, y así. Ahora bien, vámonos para acá. ¿Se fijan? Aquí yo tendría que abrir, no es un exento, no es base de región fronteriza, no es devolución, no es nada de esto. Acá, ¿qué opciones tenemos? A ver, ¿es IVA retenido? No. ¿Es IVA exento? En importaciones no. ¿Es exento? No. Demás actos de la tasa, no objeto, sin establecimiento permanente, efectos fiscales. Yo lo pondré aquí en no objeto, porque si bien no me está marcando aquí que forzosamente tenga que poner el valor total, que es los 500,000 pesos, antes lo que hacíamos era esto, precisamente poníamos aquí 175 y 28. La suma de estos dos, estamos hablando que son los 203, ¿cuál es esto de acá? Pero ya estoy dejando este monto, este valor, los 377, no le daría efectos fiscales para deducibilidad, es decir, pero como comprobante de la operación sí, es decir, el valor de mi mercancía puede
500,000 pesos. Ese es el monto original de la inversión. No es deducible, no, no en su totalidad por ley, no porque para efectos contables no lo tenga que registrar. Yo registraría para efectos contables los 500,000, pondría 28,000 de IVA acreditable, no deducible los 52,000, no deducible los 325,000, contra bancos los 580,000. Bajo esa mecánica y con la intención de declarar correctamente la DIOT, yo metería esa diferencia para que cuadre perfectamente, no objeto. Ahora bien, me van a decir, es que no, no es no objeto. Efectivamente, no es objeto. Y la pregunta va porque me dicen, oye, ¿en dónde lo meto? Entonces que no hay un campo donde me diga esos excedentes, ¿dónde los voy a poner? Tenemos dos alternativas. No lo ponemos, es decir, no pongo los 377,000, o los pondría con la intención de cumplir y decirle a la autoridad, esta parte no la voy a considerar porque, se fijan, no hay una parte donde diga no deducible, ¿no? No existe como tal, porque aquí estamos hablando de la ley del IVA, no estamos hablando de la ley del ICR. Por consiguiente, a la ley del IVA no le importa estos 377,000. De hecho, si todo fuera no deducible, imaginen que fuera todo no deducible, los 580,000 yo los pondría y les pondría no objeto y le pondría sin efectos fiscales. No, no tiene efectos fiscales, no le voy a dar efectos fiscales, pero como es parcial, entonces tienen dos opciones: o no poner los 377, o queriendo la intención de declararlos, ponerlos como no objeto. No hay otro campo donde nosotros podamos poner los no deducibles, ¿no? Los que no me voy a poder acreditar porque es un no deducible. La autoridad no está viendo esta parte porque estamos hablando de IVA, no estamos hablando de ICR. Entonces, esa es una buena pregunta porque podríamos no ponerlo y así quedaría bien. Esto sería más que suficiente. Si dicen ustedes, bueno, pues es que yo lo quiero poner, tampoco nos va a afectar en nada, están cerrando su operación porque tienen una operación de 500. Sin embargo, yo considero aquí que solo pondría yo estos dos campos y con eso sería más que suficiente. Otra pregunta, doctora. Espero que haya quedado clara. Sí, es correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, y cuando el comprobante de pago tiene forma de pago por definir y no hay un complemento de pago, o sea, aquí se refiere todavía como tal, no hay un IVA acreditable, derivado de que sabemos que el IVA es en base a flujo. El ISR es en base a facturación, el IVA es en base a flujo. Por eso es que son dos leyes totalmente diferentes. Y aquí precisamente dice la pregunta, si yo ya tengo el CFDI, pero está por definir, o sea, no está pagado ni cobrado, no nos dice si es de ingreso o de egreso, pero no hay complemento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo que considerarlo para efectos de este llenado o no tendría que considerarlo? Aquí entiendo que están hablando que le pusieron por definir el comprobante, pero estamos hablando del complemento de pago. No hay complemento de pago. Obviamente no pueden todavía acreditarse. A veces, mire, el problema con los FDIs es que nosotros pensamos que si le pongo, por ejemplo, PPD, en automático me va a poner, no sé, por definir, ¿no? Pero no, se llegan a equivocar y apenas a veces le ponen PPD, transferencia, o le ponen PUE por definir, lo cual entonces de suyo el comprobante está mal. Si me preguntan, ¿me lo puedo acreditar aunque esté mal? Yo diría no, porque el comprobante está mal. Tienen que pedir la corrección de ese comprobante, tienen que reunir los dos requisitos. Que si es PUE, tienen que poner la forma de extinción de la obligación, es decir, transferencia, cheque, no sé, cualquiera de todas las que hay. Entonces, pero tiene que coincidir que ustedes demuestren que efectivamente se pagó, o se extinguió la obligación de pago. Bajo ese supuesto, entonces el CFDI, si es fue y le pusieron por definir, está mal el CFDI, yo no me lo podría acreditar porque me lo van a observar, que sí hay muchos, yo he visto muchos CFDIs que los hacen mal, entonces sí sería un problemita y no me lo podría yo acreditar. Es correcto. Entonces es importante aquí entender, el que yo tenga un CFDI no significa que de forma inmediata yo vaya a tener que ponerlo dentro de esta cédula. Recuerden que esta cédula únicamente es para lo pagado y cobrado. ¿Por qué? Porque ese es el efecto del IVA, que es en base a flujo. Si yo tengo un CFDI, pero no hay complemento de pago, no tendría por qué considerarlo. Hasta que yo tenga el complemento de pago, que significa que ya lo cobré o que ya lo pagué,
Entonces, ahora sí, en base al complemento del pago, voy a considerar ese CFDI como cobrado o pagado para poder tener el derecho al acreditamiento del IVA o tener que hacer el pago de ese IVA. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, entonces en la fila del IMSS, RCB e Infonavit se debe poner en cero. Precisamente ahorita lo que acabamos de ver, ¿no? En la parte del seguro social, el pago del Infonavit, ¿dónde tendríamos que poner precisamente esas cantidades? Vamos a verlo Sí, nuevamente aquí en el llenado de para que hecho, no haya duda. gracias, doctora. De hecho, efectivamente, aquí cuando estamos cargando la DIOT, aquí donde dice no objeto, aquí. Los no objetos, aquí irían. Es un dato meramente informativo y es lo que platicamos en un principio. Son no objeto porque así lo está marcando también el CFDI y obviamente no caen los supuestos del artículo primero de la ley del IVA. Entonces, no objeto. Esto sí hay un campo donde aquí vamos los no objeto. Entonces, efectivamente, aquí iría, es de un dato meramente informativo. Hay una pregunta que dice, oye, si tiene que checar con el tema del ICR, no es que cheque con el ICR, estamos hablando de IVA. Tú tienes que hacer tu cálculo IVA conforme a las disposiciones fiscales de la ley del IVA. Y te dice, la ley del IVA, para que fuera acreditable, te tienes que ir y ser deducible para efectos de ICR, te concatena. Bien. Ahora, aquí este campo nos está pidiendo los no objetos. Entonces, yo identifico el CFDI que tengo, los CFDIs que tengo, los no objeto, y estos montos que tengo aquí los colocaría acá por RFC, en la columna no objeto. Es un dato meramente informativo y al principio les decía, oye, si tengo que poner todos mis no objetos, pues si te lo está pidiendo aquí y hay un campo, te dice no objeto, pues efectivamente lo pondría como no objeto. Eh, ¿Qué pasa si no los pongo? Hasta ahorita no sabemos porque la autoridad te lo está pidiendo. Si tú no lo pones, el día de mañana te dice, todo esto porque acuérdate que también uno de los requisitos de la ley del ICR para que sean deducibles es cumplir con los otros requisitos que marcan las disposiciones fiscales. Este es otro requisito que marca la disposición fiscal, es decir, declara tu DIOT y declararla correctamente. Ponme aquí el dato del no objeto. Si no te lo pones tú y tú dices, no se lo pongo porque no es un dato para calcular mi IVA, pues está bien, pero el día de mañana que te llegue el comunicado se lo vas a terminar poniendo. Entonces, si no te cuesta nada ponérselo, pues pónselo, o sea, no pasa nada. Y también hay ahí dentro de las preguntas, más bien es una observación que efectivamente dice, oye, yo pondría, regresándonos en el caso del activo, yo pondría aquí el monto total del activo, lo que platicamos, y lleva toda la razón este comentario, yo pondría los 500,000 pesos, solo pondría 28 de IVA acreditable y la diferencia, los otros 52 como IVA no acreditable. Es correcto. Y ya están poniendo. Aquí el tema es que este formulario que estamos poniendo acá te calcula en forma automática la base del 175. Entonces tendríamos que modificar este papelito de trabajo para que separes los IVAs acreditables de los no acreditables y así se cargue efectivamente en tu DIOT. Este que desarrollamos, que de hecho lo bajamos de una página de algún fiscalista o algún ingeniero nos hizo favor de preparar para ver la carga. Este nos sirvió como ejemplo de carga. Un Excel que ya les está dando la autoridad para que ustedes puedan cargar también. O sea, este es un ejemplo, ustedes descarguen otros o hagan el suyo para su carga. También les comentaba, si este formato se los hace su contabilidad, su de programa contable, pues ahórrense todo ese trabajo y genérenlo desde allá y seguramente ya nomás visualicen que lo que le está cargando es correcto. Aquí lo que estamos buscando es el ejemplo para en los casos muy específicos de cómo y de qué manera se tienen que hacer las cosas. No quiere decir que eso esté preparado para todos los contribuyentes o que caigamos en todos los supuestos porque son bastantes temas, aunque el IVA es muy básico, es decir, no conlleva mucho tema, es muy amplio en cuanto a causas específicas o si caigo en el supuesto jurídico de ley o no caigo, y si estás a 16, en cero, exento. De hecho, ahorita antes de que nos acabe, queremos ver la parte de la proporción, que es también un tema apasionante, pero lo que estamos buscando aquí es decir, esto es lo que nos pide el formulario, hay que ponérselo porque nos lo está pidiendo. Entonces, no caigan en pues, como no me afecta para el cálculo del IVA, pues no se lo pongo, ¿no? Más bien es, ten tu papel de trabajo bien preparado, como lo comentamos acá, donde puedas distinguir, aquí en este ejemplo que estamos poniendo, lamentablemente no tenemos exentos, pero si teniendo un exento aquí, una parte exenta, pues se lo pongo acá, ¿no? Porque aquí me pide que ponga los exentos. Entonces aquí yo lo pondría en la BK, en la número 50, pondría la parte exenta y entonces yo me curo en salud y solo la estoy declarando. ¿No me va a afectar para mi base de IVA? No,
pero es un dato que me están pidiendo, entonces pidiéndomelo, pues lo pongo, ¿no? No me cuesta nada. Perfecto, nos vamos a otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo descargar ese Excel de los XML? También bueno, más abajito dice, yo también quiero saber cómo descargarlo. El Excel que nos estabas mostrando, donde efectivamente saber cuál es la clave del SAT, la que nos están facturando, ese es donde nos están preguntando cómo poder descargar ese XML. Aquí hay que platicarles cuáles nosotros son los sistemas que utilizamos. Hay sistemas también de paga, cuáles son los que nos están funcionando o cómo pueden ellos ver precisamente la clave SAT o ese si es objeto o no objeto, dónde viene dentro de un XML. Muy bien, vamos a partir del hecho, digo, de aquí hemos hecho mucha promoción de este programita, pero me gustaría comentarlo rápidamente. Nosotros hacemos varias descargas. Y este es un tema contable fiscal, donde yo tengo que estar 100% seguro que toda la información que obra en el SAT yo la tenga. Yo la puedo descargar de diversas maneras. Por ejemplo, si yo entro al SAT y le pido que me descargue dentro de la página del SAT, yo puedo hacer una descarga de XML masiva. Tarda en descargarse, pero sí la pueden descargar. Después ustedes esos XML con algún programa tendrán que coordenarlos y depurarlos para tener un Excel y poder trabajar la información. Nosotros nos ahorramos todo ese trabajo, rentamos o compramos un programita. De hecho, hay muchos y muy buenos. Ustedes tienen que buscar el que más les acomode con su presupuesto y la información que quieran. Como nosotros lo que buscamos es que nos ahorre la mayor cantidad de trabajo, pero con la eficiencia de saber que efectivamente esa información obra en el SAT, tenemos un programa que nos hace la descarga. ¿Qué descargamos? Para que más o menos lo vayan viendo. De hecho, el sábado que veamos el tema de las deducciones, vamos a platicar un poquito de lo que necesitamos hacer previo a nuestra declaración anual. Una de esas cosas es descargar nuestros FDIs. Se fijan, son facturas emitidas. Hay quienes descargan sus facturas emitidas de su control de facturación, graso error, porque si ahí tienen un error o no tienen toda la información actualizada, no van a poder declarar correctamente. Yo siempre me voy a la página del SAT con mi programa y descargo la información. Si se fijan aquí, yo tengo cancelados, yo tengo aquí cancelados y entonces me pone la fecha de cancelación. Si tuviese, por ejemplo, CFDIs vinculativos y CFDIs, aquí me lo va a dar, me va a decir cada CFDI el estatus que tiene. Entonces es un dato que yo necesito muy importante para poder presentar mi declaración. Son los emitidos. Yo, como los emití, sé a qué tasas estoy manejando. Entonces quizás esta información no la necesito descargar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los CFDIs recibidos, de ingresos recibidos? ¿Qué pasa con estos CFDIs? Aquí sí no sé yo cómo y de qué manera me están facturando. Entonces tengo que venir a cada CFDI y ponerme a revisar lo que a mí me está facturando cada proveedor. Entonces viene el concepto de la distribución de la facturación, los montos y las bases. Bien, yo cuando voy a hacer mis pagos provisionales o mis declaraciones tengo que venir a revisar muchas cosas, pero en sentido estricto si el gasto es deducible o no, si aplica para REPS o no, si yo tengo que pedir a mi proveedor un REPS ahora con los nuevos comunicados que están llegando, si es objeto o no objeto, si la tasa del IVA, es decir, toda esta información me la está descargando. Ahora, hay, por ejemplo, CFIs que no tienen una sola línea, tienen 3 o 4. Entonces, el programa que les descargue tiene que tener la capacidad de descargarles por línea esa información. Entonces, yo descargo otro Excelito de ahí mismo, todo eso se descarga del programa, donde aquí me va a dar por factura por línea, ya no o sea, agrupado en un solo CFDI. Entonces, si en un CFDI tengo dos líneas, como en este ejemplo, vamos a filtrarlo, si yo me voy a ver un reporte normal, este CFDI tiene solo una línea, pero aquí sí me dice que me facturan dos líneas. Si se fijan, es Teléfonos de México. Bueno, aquí me dice que una me está facturando proveedores de servicios de aplicación y otro servicios de telecomunicaciones. ¿Se fijan? Son dos conceptos diferentes en un CFDI. Bueno, ya tengo esa información. Luego me dice qué tipo de servicio es, clave de la unidad, cuánto fue de cada uno, cuándo fue el descuento de cada uno. Me está diciendo si fue en pesos o en dólares. Aquí me está diciendo que los dos son objeto del impuesto. Que esta empresa está en el régimen general de las personas morales, que este es un IVA al 16% de cada uno. Podría tener una base al 16 y otra una base al 0 o exenta, pero aquí este es el que me lo va a dar. Entonces estos dos reportes son los que utilizamos. Se fijan, aquí tengo IEPS, entonces me dice que 472 tienen base IEPS y el IEPS es de 14.17. Este IEPS no lleva IVA, este IEPS es un gasto.
Entonces, son datos que a mí me van a servir para mi registro contable. Es muy importante que ustedes puedan tener toda esta información. Si solo se contentan con bajarle el XML, no van a lograr identificar todo esto. Descargo mis nóminas, descargo si tengo complementos de pago emitidos y recibidos, y en su caso, si hay notas de crédito emitidas y recibidas. Con toda esta información hago un papel de trabajo súper grandísimo, lo concateno con mi banco, lo concateno con mis declaraciones pasadas, con mi papel de trabajo, y entonces ya tengo los elementos para en un momento dado poder demostrar que mi IVA es acreditable, cuál es no acreditable, llenar mi DIOT, presentar mi ICR, presentar mi IVA. Ante una contingencia, por ejemplo, un comunicado, tengo los elementos para poder desvirtuar o demostrar que mis cálculos son correctos. La autoridad se equivoca mucho con este tema de la inteligencia artificial, todavía no está al 100. En un XML descargo mis XML, ¿no? Estos son los recibidos. Vamos a buscar el del teléfono, ¿no? Vamos a buscar este que acabamos de ver. En el ejemplo que acabamos de ver, el XML es el 2374. 23, a ver si lo alcanzamos aquí a ubicar. Creo que no, porque este de aquí es del mes de febrero y estos que acabamos de ver son los de enero. Bien, vamos a abrir uno rápido, cualquiera de ellos. Me dicen, ¿dónde puedo ver dentro de un XML si es objeto o no objeto? Vamos a abrir XML. Así es como se ve un XML sin su representación en PDF. Aquí vamos a encontrar los RFC del emisor, del receptor, toda la información que acabamos de platicar de aquel lado, aquí va a venir. El lugar de expedición, método de pago, si es exportación, si es tipo de comprobante, RFC, banco, tipo financiero, régimen fiscal. Aquí me dice uso, ¿no? El uso es muy importante, G03, ya no la sabemos, es gasto, domicilio del receptor, acuérdense que es RFC, clave del producto, cantidad, clave de unidad, servicio, total comisión, el valor unitario, importe 275,000, y aquí está el dato que nos interesa. Objeto impuesto 02. Si dijera 01 sería el del Infonavit como ejemplo, ¿no? Entonces, este dato, si ustedes quieren ir a sacarlo de cada XML, pues se van a tardar mucho. Por esto nuestra recomendación es que descarguen sus programitas, sus Exceles, vean qué pueden explotar de esa información, descárguenla todas, y esta, aquí mira, ya me hacen un resumen de todos mis XML, el 01. Ya no me tengo que ir a cada XML a revisar si es 01 o 02. Aquí ya me dice, esos son objetos del impuesto. Como no son objetos del impuesto, no me pone base ni de IVA, ni de 16, ni de nada. Son no objetos. ¿Por qué? Porque no caen en el supuesto aunque son en territorio nacional, no caen en los supuestos previstos en el artículo primero de la ley del IVA. No son ninguno de esos. Entonces, estos son acá. Entonces, esto es como yo lo visualizo. Entonces, es muy complicado estar entrando a cada XML y estar revisando esta información. Si ustedes quieren descargar esta información del SAT, el SAT no les va a decir, oye, esos son todos tus no objetos, esas son tus diferentes tasas. No existe como tal dentro del SAT una aplicación que nos dé esta información. Por eso es muy importante que ustedes tengan sus programas. Hay unos muy sencillos en Excel, hay otros todavía más laboriosos, y hay unos programas contables que ya les hacen toda esa talacha, hasta les contabilizan y les clasifican perfectamente y les dan un reporte. La otra sesión que tuvimos, había una pregunta que decían, oiga, ¿y puedo yo utilizar ese programa para presentar mi DIOT? Yo le diría, por supuesto que sí, siempre y cuando que tú valides que ese programa te esté dando lo que tú necesitas que te dé de acuerdo a tu criterio fiscal. Si tú no lo revisas y solo lo presentas por como te lo dio y tu configuración no es correcta, seguramente va a salir mal presentada tu DIOT. Lo que tienes que hacer tú es forzosamente ir y revisar tu configuración, que todos los elementos estén perfectamente configurados, descargar tu información, validarla y entonces sí presentar tu DIOT. No se vayan con el automático primo, 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 porque entonces tenemos un problema serio y después vienen las complicaciones. Hay que hacer la talachita, sí o sí, lo que nos tardemos. Si son pocos FDI, pues es muy sencillo. Si son, entre más FDIs tengan, obviamente se complica más. Yo antes la dio, la sacamos casi en automático. Hoy yo les platico a todo el mundo, a los clientes, a todo el mundo le platico. Ahora ya es un papel de trabajo más que hay que supervisar, revisar y entregar en tiempo y forma junto con tu declaración. Es decir, saca de la mano tu DIOT con tu pago definitivo de IVA, de tal suerte que concatene por todos lados. A su vez, calculas tu ICR, tus retenciones y todo lo que quieras. Pero que la DIOT no la dejes hasta el último día de terminando el mes, porque vamos a tener el problema de que cuando tú presentes tu DIOT, puede que presentes una información
contraria a lo que era tu IVA y vas a caer en los supuestos de los comunicados que hoy día nos están llegando. Cada ratito que platicaba de los comunicados, ya no terminé la orden de ideas, era ya el comunicado que nos está llegando, ya está revisándote tu DIOT, lo que declaraste en tu IVA, lo que te declararon tus clientes, lo que declaraste como IVA trasladado y acreditable y sus diferencias, pero siempre a cargo, nunca a favor. Si tú declaraste de más, tu problema. Me preguntaba ayer un cliente, oye, ¿sí qué sucede? ¿Por qué si declaré de más, por qué no me dice el SAT? Pues el SAT nunca te va a venir a tocar la puerta y decir, oye, aquí hay 5,000 pesos que me declaraste de más. Yo les digo, a mí no me gusta manejar el tema de las devoluciones porque es sumamente complicado y aún así que lo pelees, lo ganes y te hagan una devolución, todavía queda susceptible de auditar esa devolución, aunque el SAT te lo haya regresado, porque en unos años viene y te dice, oye, ¿qué crees? Te regresé tal cantidad, pero ya me di cuenta que está mal, te lo va a cobrar. Entonces las devoluciones también no me gustan, a lo mucho la compensación y eso bien soportada. Entonces tengan mucho cuidado con esos temitas. Perfecto, vamos a la siguiente duda. Dice, ¿cómo se puede solucionar o reportar la diferencia de pago de IVA cuando pagas una mensualidad de un crédito automotriz y solo están timbrando el valor de los intereses, no de la mensualidad en total? O sea, aquí yo veo yo estoy pagando 16,000 pesos, pero solamente me facturan los intereses por 1,000 pesos. En flujo yo tengo 16,000, pero tengo un CFDI únicamente de 1,000 pesos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Mira, por lo que comentan, yo soy casi seguro, salvo, digo, me puedo equivocar, pero yo estoy seguro que es un crédito bancario donde tú vas, adquieres un vehículo, quien te presta el dinero es el banco, le paga a la automotriz y te generan tu factura y te dicen, oye, pues ahora llevo este dinero a la financiera y hay que estarle pagando los intereses, ¿no? Ya me facturan. Si no te están facturando con cargo al principal, quiere decir que te emitieron un CFDI tipo PUE. Ese CFDI tipo, pues, tú te lo debiste de haber acreditado en el momento en que te entregaron tu vehículo. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no le debes en este caso, a la agencia. La agencia ya está cobrada, te emite un CFDI pagado, tipo, pues, pero está financiado. Tú lo que debes es dinero. Entonces, para efectos de IVA, esa factura está totalmente pagada y te la debiste de haber acreditado en el momento en que te la entregaron. Búscala, revísala y si es PUE, esa es la razón por la cual solo te están facturando intereses. Ahora bien, dentro de ese CFDI, a título informativo y solo a título informativo, va a venir el monto del capital que se va a aplicar sobre la deuda, pero efectivamente solo te van a facturar los intereses y el IVA. Si tú muchas veces cuando descargamos el CFDI y lo vemos así plano como está en el SAT, solo vemos intereses y en su caso, por ejemplo, IVA. Bueno, pero cuando el CFI me lo manda en este caso la financiera, vienen más conceptos que no vienen ergo en el CFDI. Eso que viene adicional es una representación impresa de sus controles de ellos. Por ejemplo, la amortización del capital. Por ejemplo, los monederos electrónicos. Los monederos electrónicos te tienen que dar una adenda. Toda esa información, si tú la quieres descargar del SAT, lo único que vas a encontrar es la comisión. Entonces, primero, revísate tu CFDI de origen, si es PUE o PPD. Si fue PPD, por cada pago que tú hagas tendrías que tener un complemento de pago aparte del CFDI de comisión. Si no te lo están haciendo, los tienes que exigir. Pero lo más seguro es que tu CFDI de origen sea PUE y entonces ese CFDI no te acreditases el 100% de ese IVA si no superan los 175,000 como comentábamos anteriormente, salvo las camionetas tipo pickups, que esas sí se pueden eh, deducir completamente. Entonces, sí, de recomendación, revisemos toda la operación desde un inicio y en caso que no te estén haciendo tus complementos de pago, exigirlos. Con esto volvemos también a lo mismo. Es súper importante estar revisando precisamente los FDIs porque muchas veces no estamos reportando lo que está viendo la autoridad. Esto nos va a generar diferencias y por lo tanto cartas de invitación. Por eso sí es importante estar revisando desde la parte de la compra. En el momento en que una financiera pague el auto, yo tendría que tener mi factura y solamente un adeudo de préstamo, que obviamente no tiene un CFDI, sino tiene una tabla de amortización y un contrato como préstamo, y efectivamente el único que me va a llegar de un CFDI va a ser los intereses por ese contrato que van a avalar. Entonces hay que entender toda la operación completa y poder revisar que el CFDI me hayan timbrado en tiempo y forma. Nos ha tocado ir a sacar autos y no me van a dejar ahí mentir, hasta decirle a la automotriz, o sea, tú ya tienes el pago.
yo le debo a la financiera, pero tú ya tienes el pago, emítame mi CFDI. Entonces, una cosa es que tú tengas una factura directamente, a lo mejor guardada todavía, para que no me la puedas dar, derivado de que el carro aparentemente sigue siendo de la financiera, pero como tal ya no es la automotriz. Entonces hay que tener cuidado y estar solicitando toda la información. ¿Qué se puede hacer si una aseguradora de gastos médicos mayores le anota al CFDI no objeto de impuesto y se les solicita corregir su factura y no quieren, se enojan, ya que, ya que gastos personales no entran en la DIOT, pero aún así no corrigen su factura? Muchas gracias. Sí, es un tema que platicamos desde un inicio. Lo único que se puede hacer lamentablemente es meter una aclaración, una queja al SAT. Puedes ir también a la Prodecom, no sirve de mucho porque seguramente no nos van a apelar y más estas empresas que son de talla internacional, donde difícilmente les preocupa. Muchos lo hacen por desconocimiento y no hacen bien su CFDI porque no saben hacerlo y otros por maña. No le dan efectos fiscales, por lo tanto tú no lo declaras, por lo tanto ellos no declaran, ¿no? Tiene una lógica congruente todo lo que hacen con cierta maldad. Entonces sí hay que pelear, pero ¿saben cuál es el tema siempre? Que hay que solicitar el CFDI previo siempre que se pueda antes para revisarlo y solicitarlo para poder hacer el pago. Cuando ya pagamos, difícilmente nos van a emitir ese pedido correctamente, o si quieren emitirlo, como dice la doctora, muchas veces ni siquiera nos lo quieren emitir y hay que estar peleando y luchando y parece que, ¿cuáles son las sanciones que tienen las empresas que no quieren emitir? Pues prácticamente ninguna, una pequeña multilla si acaso y ya. Y es más fácil que vaya y busque otra solución a que me corrijan o que me den mi CFDI. Lamentablemente el tema del CFDI se cerró mucho por el tema de los factureros, pero antes se podían hacer más cosas, ahora cada vez está más cerrado, cada vez nos cierran más las llaves en el sentido de corrección. Por ejemplo, para mi gusto tendría que tener más amplitud el tema de las cancelaciones y correcciones, ¿no? Porque ya sea que se lo solicitaras directamente al SAT y decir, oye, tengo un CFI de 2022, el cual no procedía, y tú metas un caso de aclaración y te permitan cancelarlo, no se puede, ¿no? Entonces la única manera es con una nota de crédito. Oye, pues la nota de crédito no se hicieron para cancelar CFI, porque sí, yo entiendo que no, pero no hay de otra, ¿no? Entonces hay que buscar todos los mecanismos que estemos a nuestra mano. Lo único que podemos hacer aquí es a la Prodecon, que difícilmente nos va a hacer caso, o a meter un caso de aclaración, con respecto a la resolución miscelánea que nos permite hacer una conciliación, si lo quieren llamar así, con en este caso el emisor, y buscarle por ese medio. Pero es muy, muy complicado. Luego, si ven los montos y está gastando en pasajes, tiempos y hasta abogado, la verdad es que a veces se da por perdido. Sí, es correcto, pero pues bueno, son los únicos medios ahorita que tenemos y sí hay que tener, volvemos a lo mismo, el CFDI antes de que, en el momento en que me lo des, en el momento del reclamo, porque más adelante ya es mucho más difícil, a veces ya hasta pasó el mes y peor si ya pasó hasta el año. Dice por aquí, pagos mayores a 2,000 pesos se pagan con medios bancarios. ¿Se refiere al total de la factura o solo al importe? Y el IVA no cuenta para esta limitante. Bueno, te vamos a comentar aquí, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Si bien la ley del IVA te dice que pagos, la mayoría de la gente dice, para mí un pago no significa el CFDI. Y mucha gente lo hacía hasta para efectos precisamente de mover el flujo. Y por eso te lo comento, porque ya la autoridad sabe lo que están haciendo los contribuyentes y ya no es bueno. Entonces decía, ¿sabes qué? Emítame una factura de 200,000 pesos, pero aquí nosotros, como lo queremos mover en flujo, vamos a decir que estamos pagando 2,000. Al final, la ley del IVA dice que pagos mayores a 2,000. Ahí no dice que es el CFDI, ahí me dice que el pago. Y entonces hagamos 100,000 pagos de 2,000 pesos para poder precisamente no rebasar esa limitante. Y tenían ahí un montonal de pagos de 2,000 pesos. Ya la autoridad ya vio eso. Hay tesis con respecto que dice es en base al CFDI, no me quieras venir a ver la cara. Autoridad, ya sé qué es lo que tú estás haciendo y por lo tanto yo te recomiendo que no hagas ese tipo de estrategias, que así a veces le llaman este tipo pues, de contadores que venden estas cosas, en donde te emiten esas facturotas y te dicen no te apures, tú paga de a 2,000 pesitos y no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces hay mucho cuidado nada más. Dice, en este ejemplo, aquí entiendo por el importe, a la primera pregunta, en la compra del equipo de transporte, en el que no rebasamos 175,000 pesos y nos valió 500,000 pesos. Dice, en este ejemplo no debería capturar el valor de los actos en el subtotal de la factura en automático, la DIO te pone el IVA. Sí, de hecho fue lo que comentó el contador. Nosotros tenemos ese campo únicamente para tema de control. A nosotros nos encanta el control.
yo siempre ando haciendo mis validaciones y mi chequeo para ver que todo vaya amarrado, porque el día de mañana, si estamos llenando una DIOT de 1 millón de operaciones, si yo no voy haciendo ese control y ese chequeo, imagínate, revisa otra vez 1 millón de operaciones. Nosotros siempre manejamos controles. No es necesario, si tú no lo necesitas, no lo pongas, la DIOT en automático te lo va a dar como lo acabas de comentar. Sin embargo, siempre les recomendamos hacer validaciones. Hagan validaciones y eviten el 0% de errores. Dice, en la columna del IVA acreditable capturaría el IVA de los 28,000 y el IVA no acreditable del saldo del IVA en la columna B asociado en actividades que no cumplen con requisitos. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto, ya habíamos platicado ese tema y la observación es correcta. Ok, dice, la finalidad de la nueva DIOT debe checar con IVA e ISR o siempre solo con IVA. Acuérdate que la dio de IVA, ¿no? Decíamos es IVA. Y hacemos unos cuadres con todos mis CFDIs que les voy a dar efectos fiscales. Me gustaría leerles el artículo 5 para que quede un poquito más claro por qué hacemos la concatenación con la ley del ICR. Artículo 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, debemos reunir los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables. Acuérdense que uno de los requisitos para la ley del ICR es estrictamente indispensable. Para la realización de actividades distintas de la importación por los que se debe pagar el impuesto establecidos en esta ley o a las que se les aplique la tasa del 0%, es decir, grabados. Para los efectos de esta ley se considera estrictamente indispensable las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Nos manda la ley del ICR. Si yo quiero que un gasto sea acreditable, el IVA sea acreditable, forzosamente tiene que pasar por el filtro de la ley del ICR con todos los requisitos habidos y por haber, Código Fiscal de la Federación, de ley del ICR, reglamentos, circulares y cuantas más temas conocemos, como los criterios vinculativos, no vinculativos y bla, 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 resolución miscelánea. Entonces, todos esos elementos para que pueda ser acreditable. Por eso, cuando hablamos de la ley del IVA, nosotros siempre decimos deducible para efectos de ICR. Si no es deducible para efectos de ICR, pues no puede ser acreditable y tampoco puede ser deducible por no ser acreditable. Entonces, hay que tener cuidado. Más bien es buscar que cuando hacemos nuestro papel de trabajo esté considerado todos mis CFDIs y entonces revisar uno por uno y a cuáles le voy a dar efectos fiscales, a cuáles no, cuáles son diferentes tasas, cuáles sí son objeto, cuáles son objeto, y con toda esta información presentar mi DIOT. Desde luego tendrá que tener cierta compatibilidad con la del ICR, porque no puedo yo inventar más cosas en el IVA y no tenerlas en el ICR, ¿no? Por ejemplo, pudiese yo presentar gastos de ICR y no acreditarme el IVA porque no quiera, bueno, pues quizá, ¿no? Yo voy a pagar más IVA, bueno, ahí sí, lo cual obviamente es ilógico. ¿Debo o no considerar todo lo que es para efecto de ISR e IVA? Entonces, como bien comentaba el contador Francisco, para poder resumir, sí lo debo de considerar, sin embargo, a final de cuentas, la autoridad quiere ver únicamente el IVA. ¿Por qué sí lo debo de considerar? Porque sabemos que ya está haciendo ese amarre en base a CFDIs. O sea, si yo tengo una factura, pues, que significa que ya la pagué, la autoridad dime, ¿te vas a acreditar el IVA? ¿No te lo vas a acreditar? ¿O qué vas a hacer? Y de hecho, para eso, antes de seguir con las dudas, tengo aquí las siguientes diapositivas que les voy a mostrar, en donde precisamente vamos a entender para ir entrando también en parte de detalle en lo que es la parte del IVA y de la proporción, también para que podamos ver lo que realmente venimos a ver, ¿no? Y entonces para esto tenemos que entender cuáles son los grabados y cuáles son los exentos y cuáles son los no objeto y cuál va a ser la esencia para efectos del IVA. Grabados vamos a tener 3, al 0, al 16 y al 8%. Entonces, vamos a entender primero esta parte de los grabados. Exentos, como bien les comenté, son algunos que la autoridad dice, ¿sabes qué? Al grabado del 0%, si bien no estoy pagando un impuesto, así como en el exento, un impuesto del IVA, realmente repercute de una forma diferente en un cálculo de IVA y en esta parte de la proporción del 5A. Entonces, el grabado, dice la autoridad, si bien tú no vas a cobrar ese IVA, vas a ser especial para mí, derivado de la importancia que tú tienes en el impacto económico mexicano, de tal forma que todo lo que tú estás erogando vas a tener derecho
a poder recibir o tener esos saldos a favor de IVA y después yo hacerte la devolución, a comparación de los exentos. En los exentos no vas a tener ese derecho, por eso lo estoy poniendo exento y no grabado. Ya perdiste ese IVA, ya lo pagaste, ya no vas a tú poder tener derecho a devolución de ese IVA, pero sí te lo vas a poder meter en gastos. ¿Cuáles son esos exentos? Aquí les pusimos algunos ejemplos: servicios médicos, educación, alquiler de vivienda, invernaderos hidropónicos, la asistencia social y la asistencia sanitaria. Ahora, y yendo a la parte de los grabados, aquí también les pusimos unos ejemplos. Puede ser agua potable, los alimentos básicos, y es importante aquí la parte de básicos. ¿Por qué? Porque tenemos los alimentos como los que nos venden en una fondita. Esos alimentos que ya tienen un proceso, esos sí van grabados a la tasa del 16% o a la tasa del 8% en zona fronteriza. De tal forma que entonces, si yo ya le hice un proceso, ya no va a estar a la tasa del 0, sino ya va a tener una tasa grabada. Las medicinas, la recolección de basura, las harinas, el pan, los huevos, la leche, las exportaciones, todos esos van a estar al 0%. Entonces, es importante esta parte de los exentos y los grabados, porque ninguno de los dos vamos a ver como tal el efecto del IVA, pero hacer un llenado en el DIOP y al hablar del acreditamiento del IVA va a tener mucha importancia. La parte de los no objeto, ya dijimos, son aquellos productos o servicios que no se van a contemplar en la ley del IVA, como son el pago de los mismos impuestos, IEPS, IVA, ISR, la parte de la PTU, la parte del Seguro Social, la parte de Infonavit, la parte de los salarios, todos esos son no objeto y aquellas mercancías, como ya vimos, que no van a pasar por territorio mexicano. Ahora, precisamente, ¿cuál va a ser la afectación para efectos de IVA? Es que aquellos grabados al 0% sí me van a generar saldo a favor para poderme acreditar ese IVA o para poderlo solicitar en devolución. Esa va a ser la gran diferencia. Y para los exentos o no objeto, no me va a generar ningún tipo de saldo a favor ni ningún tipo de acreditamiento a favor para yo poderlo considerar para efectos de IVA. Estos me los voy a tener que llevar directamente al gastos dentro de una balanza para un estado financiero. Entonces, es súper importante esto porque de aquí vamos a determinar esta parte de la proporción del 5A. ¿De aquí emana el 5A? ¿Por qué? Porque dice la autoridad, ¿qué pasa si tú tienes actos grabados a la tasa del 0 más los exentos, en el cual no tienes tu derecho de acreditamiento de ese IVA? Cuando yo tengo los dos actos, es cuando nace el artículo 5 y 5A, que vamos a ver ya en un momento con el contador Francisco, para que nos dé tiempo, que ya son 11:36 y ahorita al final nos vamos con las dudas que nos hacen falta. Muy bien, doctora. Vamos a compartir nuevamente. Muy rápido. Primero, para la proporción del 5A, B y C, que principalmente es el C, donde me dice, tienes que sacar una proporción. Primer punto, la proporción no es para todos, solo para aquellos que tienen actos exentos y grabados. Primer punto, o sea, ingresos exentos y grabados. Primer punto. Si no tienes estos, entonces no te aplica la proporción. Primer punto. Segundo punto, tener de los gastos, saber cuáles están identificados y cuáles no son identificados. La proporción exclusivamente solo le va a aplicar a los no identificados, no hacia los identificados, porque si está identificado que los gastos, por ejemplo, corresponden a ingresos afectos al 16, pues todos son acreditables. Si esos gastos están identificados con son a ingresos exentos, entonces ese IVA no es acreditable y es un gasto. Entonces tenemos dos cúmulos. Los que están identificados, pero son a base 16 u 8%, hasta en 0%, y los que están identificados a ingresos exentos, entonces esos no se acreditan nada. La proporción es, en resumen y para rápido, aquellos gastos que tienen IVA y que no son identificados. Al no ser identificados, la regla me dice, aplícales proporción. ¿Cómo se aplica la proporción? Muy sencillo. Me dice, divide tus ingresos grabados entre los exentos y te da una proporción. Así de sencillo, es así, digo, sencillito en el ejemplo, porque ya hacerlo en la vida real es un poco más complicado, pero es para que se den una idea. Bueno,
Entonces aquí me da que mis ingresos, mi proporción de ingresos grabados es un 52% con respecto al total de ingresos. Luego, entonces, tengo, o podría yo tener, aquí en el primer ejemplo, este les voy a poner, esto cuando les mando el material les voy a poner un poquito más detallado. En el primer ejemplo, todos los gastos no están identificados, ¿vale? Como no están identificados, vamos a poner así, estos gastos que tuve en el primer ejemplo, estos de aquí, no los identifiqué yo con si son grabados o son exentos. Entonces, ¿qué hago? A todos les voy a aplicar la proporción. Yo tengo gastos de adquisición, o sea, tengo adquisiciones, tengo gastos y otros gastos. Aquí puse que enfermo 165,000. Todos son una tasa del 16% para no meternos en preámbulos. Tengo un IVA acreditable de 26,000, pero como todos esos gastos no están identificados, lo que hacemos es aplicarle la proporción. Entonces ya tengo un IVA acreditable proporcional de 13,655 y un IVA no acreditable que se va al gasto de 12,744. En este primer ejemplo, todos los gastos no los tengo identificados. En el segundo ejemplo, vemos que solo no tengo identificados los honorarios. Tiene mucha lógica, porque si yo digo, ah, mira, la renta sí la tengo identificada, que fue para actos al 16%, el teléfono también. Aquí les quise poner mañosamente personal, ¿cuál es la mano de obra? La mano de obra es un gasto deducible para efectos de ICR, pero no tiene nada que ver con IVA. ¿Están de acuerdo? Entonces se los puse aquí mañoso para que vean que no todos los gastos, se pueden identificar. Es decir, estos 30,000 no son afectos a IVA, no tienen nada que ver con IVA, pero aquí se los puse como de relleno porque al final van a tener un CFDI. Entonces estos no juegan para la proporción ni nada que ver. Pero tengo honorarios del contador, del abogado, donde me emitió una factura. Estos yo no los puedo identificar. ¿Por qué? Porque se prestaron en forma general para actos, tanto ingresos, tanto grabados como exentos. Entonces, como no los puedo identificar, en estos precisamente, en esta última que está aquí, es donde me pide la autoridad que aplique la proporción. Entonces, en los dos primeros, como sí están identificados, actos al 16%, yo me voy a acreditar mi 100% de IVA. Solo en el caso de los honorarios que no están identificados, tengo una parte que son los 772 pesos en este ejemplo, que no son identificables para efectos de acreditamiento. Por lo tanto, este IVA es no acreditable, pero se convierte en un gasto. Esos 772 los mando al gasto y solo me voy a acreditar 827. A esto se refiere el artículo 5, A, B y C, con respecto a los acreditamientos en proporción, solo para los gastos que no tengo identificados. ¿Cómo sé cuáles son los identificados y los no identificados? La ley no me lo dice, solo me dice que la proporción se aplicará a los gastos que no se identifican. Ustedes en su control interno, en sus balanzas, en su contabilidad, tienen que tener la posibilidad de identificar aquellos gastos que no pueden determinarse que fueron exclusivamente para actos grabados o para actos exentos. Si no los pueden determinar para qué fueron, entonces esos son los no identificados. Si ustedes tienen un gasto que se identifica perfectamente con un acto o actividad grabada, entonces es totalmente acreditable. Si es un gasto que se identifica plenamente que es servicios, por ejemplo, de profesionales de medicina, se ganaron 70,000 pesos, son exentos para la ley del IVA, entonces esos gastos que se van a originar para prestar servicios serían un IVA no acreditable. Pero si yo tengo gastos que no se pueden identificar porque es muy complicado por su obvia naturaleza, como los honorarios, entonces a esos y exclusivamente a esos que no se identifican, es a los cuales les voy a aplicar la proporción. Esa a grandes rasgos y resumen lo que nos dice. Para calcular la proporción a que refiere el artículo 5, fracción quinta y todos los incisos de esta ley, no deberá incluir en el valor al que se ven los preceptos los siguientes conceptos: la importación de bienes, la enajenación de activos, los dividendos, obviamente por, por obvias razones, la enajenación de acciones, la enajenación de moneda nacional, los intereses, la enajenación realizada a través de arrendamiento. Todos estos no se van a tomar para lo que es la proporción, ¿vale? Es muy importante considerarlos porque de lo contrario podría yo tener un gasto y ustedes dirían, bueno, un CFDI y dirían, ah, pues esa sí entra en mi proporción en la generación de monedas, interés de presión ni la ganancia cambiaria. Estos los obviamos y no los consideramos. Nos vamos a ir rápido al 5A. Aquí ya hablamos del 5, ¿verdad? Ya dijimos los siguientes requisitos, el 5, el 5A. Cuando el condiente haya efectuado el acreditamiento de los términos del artículo 5, en los meses podría aquel que se efectuó el acreditamiento que se trate se modificara en un más del 3% de la proporción mencionada. Esto es cuando se debe de ajustar
la proporción, esta proporción, cuando nos varía en la suma de 6 meses, nos varía una proporción, los 52%, tenemos que meter un ajuste de IVA, eso ya se la deben de saber, pero eso no es el tema de la proporción, este es el 5A. Entonces, básicamente y a grandes rasgos es cómo se determina la proporción. Tendríamos que estarnos leyendo todo el 5 para tener todos los lineamientos, todo perfectamente entendido de cómo y por qué manera se hace la proporción, todo lo que digo. Si nos ponemos a leerlos ahorita el 5A, no nos va a dar tiempo. Baste con saber que solo se podrán aplicar la proporción a los no identificados, no a todos sus gastos. Si están perfectamente identificados, si son agravados o exentos, entonces ya no se les aplica la proporción. No sé si ahí tengan alguna duda o algún comentario, doctora. Sí, vamos a las dudas y ahorita vemos esto, cómo lo vamos a llenar precisamente en nuestro Excel para el llenado de la DIOT. Aquí dice, yo no tengo tantos proveedores, quisiera hacer la DIOT en la plataforma del SAT, pero al momento de agregar la información no la carga. ¿Qué puedo hacer? ¿O es necesario usar el formato de Excel? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado aquí ahora sí que al día con todo? Mire, tendría que poder, o sea, es decir, sí está, porque los primeros días que emitieron, bueno, que liberaron el aplicativo DIOT, sí nos permitía, de hecho, yo hice unos ejemplos manuales y sí cargué perfectamente la uno por uno y me dejó. Después decía, de hecho, ahí mismo en el portal decía que solo se permitía hacer con la carga en Excel y no nos permitía efectivamente cargarlo de forma manual. Entonces, si no tenemos un solo proveedor, sí tendríamos que utilizar el Excel listo o el aplicativo para tal fin. Lamentablemente sigue fallando la DIOT, sigue fallando, yo la sigo viendo incompleta en muchos sentidos, hay cosas que obvia y que yo necesito llenar un campo, como platicamos hace un momento, pero no me deja. Entonces, todavía hay muchas dudas en ese sentido de cuándo van a corregirlo. Lo más probable es que nunca se corrija, entonces hay que ver cómo y de qué manera damos cumplimiento. Pero sí, si no te permite, efectivamente es porque la plataforma está fallando y hay que hacerlo de forma carga en Excel. Y pues bueno, por eso precisamente les estamos dando el material porque sabemos que en un inicio no se podían hacer las cargas, ¿no? Entonces dice, buenos días, en la DIO de enero no puse el IMSS. ¿Debo hacer complementaria? Desde luego que, como comentabas en un principio, buscamos lo que sea más ad hoc a su papel de trabajo, a su información que ustedes tienen que manejar. Entonces, si no presentamos, por ejemplo, lo del IMSS, lo del IMSS es lo más común que encontré. Pueden tener muchas más operaciones no objeto que tengan el CFDI, entonces aquí irían. Entonces, la recomendación, si no lo pusieron, obviamente sería conveniente presentar una complementaria y ponerlo como dato meramente informativo. Yo me esperaría un poquito a revisar si no tengo otros detalles, otros errores, hasta que esté 100% seguro que ya no le van a mover, presentaría una complementaria, pero hasta entonces, mientras, porque si ahorita presento una complementaria y después resulta que no metí un gasto, que me faltó esto, que no tenía las retenciones y que no estaba todavía muy bien ahí controlado el tema, yo les pediría que primero revisen bien antes de estar presentando complementarias, pero sí, en sentido estricto habría que presentar una complementaria. Muy bien. ¿De dónde se obtiene esa descarga por columna, el que dice estatus vigente y cancelado? Recuerden que tenemos el curso de la DIOD, la parte uno. Ahí les pusimos varias cosas de lo que nosotros usamos. De todas formas, ahorita que les vuelva a comentar aquí el doctor Francisco de dónde nosotros lo obtenemos. También dice, yo también quiero saber cómo puedo descargar ese Excel. El Excel que está manejando nos los puede compartir. Sí, ya saben que siempre todos los videos los van a ver por YouTube de MS Corporativo Fiscal Laboral. Tenemos el grupo y por Facebook también les hacemos llegar lo que es la línea de descarga en donde manejamos precisamente todo lo que estamos viendo en pantalla, todos los Exceles y todo eso, precisamente ahí los manejamos. Y pues bueno, aquí para que el doctor les diga cuáles. Yo ocupo el comprobante es el que pagamos, ¿no? De alguna manera, y nos da todos esos reportes y muchos más que no ocupamos quizás el día al día. Hace validaciones de CFDI en tiempo real, te descarga los CFDIs, te los acomoda en un Excel, te descarga tus XML, te los sobrescribe, te los cambia de nombre, te lo convierte de XML a PDF y viceversa. Eh, Te da todos los, ¿cómo le podemos ver? Toda la información que posee el SAT te la traduce en un Excel. Por lo cual, ahí se fijan, aquí hay una solución versión libre, descárguenla. Digo, no pueden hacer mucho, pero para que se vayan dando una idea, si les sirve,
a nosotros aquí no nos pagan nada de eso, ni mucho menos, lo comentamos porque nos ha funcionado y es de los software que sirven, entonces por eso nos damos, quizás decimos con toda confianza, vale la pena que lo adquieran, si tienen más de una empresa, vale bastante la pena, porque les controla todo lo que es la emisión de CFDIs, eh, entonces yo se los recomiendo, estos, o sea, y nos da todo este tipo de reportes ya, y yo puedo configurar las columnas, todas esas columnas son configurables y les permite qué poner y qué no poner, ¿no? Y aquí esas yo son las que yo las tengo configuradas así. Lamentablemente lo único que he encontrado mal es que no me da este dato. Este se lo tengo que poner yo manual, el de si es objeto o no objeto de la ley del IVA. Pero de ahí en fuera casi todo lo que hay en un XML te lo pone en una columna, para pronto y rápido. Entonces se puede esto ser tan largo como usted lo de nóminas, me separa, por ejemplo, los que son exentos y grabados por trabajador, por número de registro patronal, por número de seguridad social, en fin, muchas cosas. Entonces, súper recomendable. Perfecto, pues ahí lo tienen nuevamente, cuál es el que estamos utilizando y ya saben, precisamente todo el material se los vamos a hacer llegar, ahorita de la proporción y lo que hace rato les compartí también, en algunos ejemplos de los que son cero exentos, también se los vamos a subir y se los vamos a hacer llegar. Lo subimos siempre a Facebook y ahí por lo que sería la comunidad de WhatsApp, ya les dejé abajito nuevamente el link para que ustedes o sus colaboradores, toda la gente, pues mientras más lo sepa, mejor, ¿no? La cosa es ayudarnos entre nosotros y ayudarlos a ustedes. Ya saben también, cualquier asesoría, les dejamos ahí el número para que con mucho gusto los podamos atender. Dice, en caso de una factura emitida con PPD y mismo mes realiza nota de crédito con PUE, pero inicio a pagar hasta el siguiente, aquí el IVA de la nota de crédito, ¿cómo se manejaría? A ver, aquí entendemos, la nota de crédito fue pues, o sea, ahí se cancela, de todas formas no hay IVA, pero inicio a pagar hasta el siguiente, me imagino al siguiente mes, el IVA de la nota de crédito. ¿Cómo se manejaría? Problema, ya hemos platicado el problema de las notas de crédito. A mi parecer, las notas de crédito, como las hacen conforme al anexo 20, el anexo 20 te dice, pues, si es una nota de crédito, pues devolución rebaja, se considera que es PUE. No todos los casos es PUE. Si yo voy a hacer una nota de crédito que deriva de un CFDI que también fue PPD y no fue pagado, no tiene complemento de pago, la nota de crédito debiese ser PPD. Bien, ¿qué estamos viendo en la realidad? Que todo el mundo le está haciendo PUE. ¿Cuál es el efecto? Que esta nota de crédito me la va a cargar en forma automática mi declaración porque es PUE, ya saben que todo lo que es PUE lo está cargando en forma automática, me va a disminuir, pero no así mi factura porque es PPD. Entonces lo lógico y lo correcto sería que esa nota de crédito fuera también PPD. Como me la hicieron PUE, de primera instancia estaría mal. Y te van a decir, es que el anexo 20 que dice así, pero a ver, sí, pero vámonos a lo que debe de ser. Y lo que es que si mi factura fue PPD y nunca la pagué, pues mi nota de crédito también tendría que ser PPD para que no tengan efectos de IVA. El problema aquí es que se están revolviendo y ahora tienes una nota de crédito con efecto de IVA directo porque es PUE y la factura no. Entonces yo lo que haría en este caso, aunque tenga un PPD, me tendría que acreditar esa parte de la nota de crédito de IVA para que sea un efecto cero, porque de lo contrario te daría un IVA negativo que nunca te acreditas. Entonces sí es un problema y como decíamos, la DIOT no te permite meter negativos, entonces tampoco puedes disminuirla así directo porque no te permite negativo. Tendrías que meter la factura, o en este caso el CFDI de ingreso, por el monto del IVA con respecto a la nota de crédito para que te dé un efecto cero. De lo contrario, no te va a cuadrar. Entonces, lamentablemente, así son las cosas. Sí, por eso volvemos a lo mismo, hay que tener cuidado ahí con lo que son los CFDIs. Tenemos un curso de CFDIs precisamente, ¿no? Los gastos médicos mayores están exentos y gastos médicos son exentos. Ustedes recomiendan entonces registrar en la DIOT todos los FDIs, aunque algunos no cumplan, por ejemplo, con los requisitos fiscales, con la finalidad de cuadrar el total tanto en DIOT como en la declaración de ISR e IVA. Y de hecho yo lo complementaría aquí para darle este paso al doctor Francisco. ¿Y qué pasaría? ¿Me llegaría alguna invitación si no cuadran precisamente esas operaciones de CFDIs? ¿Afectas a IVA? Aquí, como comentamos, el problema es que ustedes le digan a la autoridad, fíjese, me dicen, oye, tengo que declarar todos mis FDIs porque no todos tienen efecto de IVA, ¿no? Pero no todos tienen efecto de deducibilidad. Y, a ver, ¿qué pasa? Esos FDIs los descargan de donde el SAT. El SAT ya los tiene. Lo único que le está pidiendo el SAT es que le digan a ustedes es que ese FDI qué efecto va a tener, si tiene IVA, si, o sea, todo.
quiere el chisme de lo que ustedes hicieron con ese FDI, pero el SAT ya los tiene. Entonces, si ustedes lo tienen, el SAT lo tiene y lo tienen que vertir una declaración para decir al SAT, si le voy a dar efecto, no le voy a dar efecto, cuál es el estatus de este CFDI, lo lógico sería decirles, o sea, sí ponérselos. Ahora me dicen, es que como para qué pongo todos los CFDIs que no le voy a dar efectos fiscales. Bueno, como comentamos en un principio, pudiendo ponérselos, no se los pongo y después me requieran y me digan, oye, es que, ¿qué efecto le dices a estos CFDIs? Voy a tener una discrepancia entre los datos de la autoridad y mi DIO declarada. Lo que menos queremos es eso. Entonces, entre más puedan cuadrar esa información, mejor. Ahora bien, si ustedes deciden no poner esa información, preparen un papel de trabajo donde pongan los motivos y las razones, porque seguramente les va a llegar un comunicado. No es amenaza ni nada, lo estamos viendo en la vida real, cómo nos están llegando comunicados que antes no considerábamos ese tipo de operaciones, porque decían, pues no, lleva IVA, pues ¿para qué lo pongo, no? Pues ahora me lo está pidiendo, me está diciendo, oye, no me cuadra tu DIO con tu IVA, con tu ICR. ¿En qué? En deducibilidad, en gastos, en esto. Entonces está haciendo cruces bien raros. Entonces la propuesta sería que ustedes tengan todos los elementos para que podamos nosotros desvirtuar cualquiera. Entonces, valoren bien, revisen su ley de IVA, revisen su declaración que le está pidiendo y entonces sí, sobre de esta gama de ideas, vean ustedes qué van a declarar. Yo no les puedo decir si hágalo o no hágalo, porque son sus papeles de trabajo y es su obligación tener bien correlacionada toda esa información. Ustedes tendrán que valorar si vale la pena ponerlo hasta en global, ¿no? Porque son cantidades muy pequeñas, métanlo en global y ya, nos quitamos de broncas, ¿no? Hasta el 10% del total de sus operaciones no pueden mandar en global, pero la recomendación sería, teniendo la información, póngala. Es correcto. Ahora dice, ¿cuáles son los gastos no identificados? Aquí hablando de la parte de la proporción, en donde precisamente el contador decía, pues para aquellos gastos no identificados, si fueron para generar ese ingreso exento o si fueron para generar ese ingreso grabado. Supongamos que en el ingreso grabado entrego mercancía por medio de un flete pues a una tienda. Esto lo tengo identificado, sí. ¿Por qué? Porque fue directamente a esa tienda que está aquí en Ciudad de México, de mi lugar de Ciudad de México. Significa que fue un acto grabado y que está identificado. ¿Qué pasa a lo mejor con mi teléfono? En el cual le llamé para poder hacer esa venta a esa tienda aquí en Ciudad de México y donde también le llamé para decirle a Panamá que mande directamente la mercancía a Estados Unidos, en el cual también tengo una actividad exenta. Este teléfono yo lo usé para hacer ambas actividades. Como yo le digo a la autoridad, no está identificado, no sé en qué proporción lo utilicé para hacer mi actividad grabada y en qué proporción lo utilicé para hacer mi actividad exenta. A eso se refieren esos gastos no identificados, los cuales voy a utilizar para hacer ambas actividades. Entonces, dice la autoridad, entonces determíname esta proporción conforme el artículo 55A, 5B, 5C, para que entonces tú puedas aplicar este factor a esos gastos no identificados y precisamente puedas saber cuánto va a ser tu IVA y te vas a poder acreditar derivado de aquellas actividades grabadas a las cuales tienes derecho al acreditamiento del IVA. Y vas a poder también tener esa proporción de ese IVA que no te vas a poder acreditar, sino que lo vas a tener que mandar al gasto derivado de esos ingresos que fueron exentos y que no tienes derecho a ese acreditamiento de IVA. A eso nos referimos con los gastos no identificados. Dice, buen día, ¿es correcta la tasa del IVA en la emisión del CFDI con tasa cero por el total de la operación para exportaciones de servicios de mediación en la venta de un paquete turístico con vuelos, traslados, hospedajes, tours, todo el aprovechamiento es en el extranjero? La agencia de viajes hace las reservaciones con empresas residentes en el extranjero, pero en ocasiones las hace a través de empresas con residencia en México. Para los casos de los hoteles, traslados siguen siendo en el extranjero. Híjole, aquí yo creo que tendríamos que ver exactamente porque nos acabas de comentar que como tal, algunos son aquí en Ciudad de México, otros están siendo directamente en el extranjero, con viajes en el extranjero, ahí tendría pues que ser 0% o exento, ¿no? Entonces, en este caso, si no pasa es exento, pero si está en territorio nacional tendría que ser cero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues es una exportación. Yo creo que tendríamos que ver cada uno de los casos y aunque yo sé que a lo mejor estás manejando una sola factura, sí hay que identificar los importes y si quieres, haznos llegar la tablita precisamente con los importes y de dónde está pasando cada uno de los servicios para poderte dar algo un poquito más presentable y más determinado, ¿no? Para decirte este sí, este no, este sí, este no.
pero en un inicio una factura que tengas que grabar toda o desgrabar toda está incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos teniendo precisamente las dos cosas. Exportaciones al cero más ventas de país a país que son exentas. Entonces tendríamos ahí que identificar por cada una de ellas para poderte hacer bien el análisis y tendrías que estar manejando doble facturación. Dice, yo presenté la DIOT en el otro aplicativo porque tuve problemas para su envío. ¿Debo de enviarla nuevamente? Que fíjate que esta fue duda de mucha gente, de muchos seguidores, de que si tengo que hacer la presentación de la complementaria. ¿Y en qué momento, no? Porque a veces era en el momento en que ni servía la plataforma. Entonces le decíamos, pues ahorita no, espérate, ya cumpliste con la obligación, espérate tantito. Sin embargo, sí presenta, ¿no? Sí presenta lo que es la parte de la complementaria. Aquí, ¿usted qué comenta de este doctor Francisco? Pues básicamente lo que les recomendamos en el último curso fue, sí presentamos con la anterior, presenta la nueva complementaria para que tengas las 12 con el nuevo portal. Por cualquier cosa que esté parejito todo, ya sabes, nos gustan los contados que todo sea parejito, vas a tener 11 meses con el nuevo portal o hasta, no sé, 10 y 2 con el anterior, medio raro. Entonces, presenta complementaria, solo revisa bien que ya no tengas que moverle nada, dice está ok, cuadra conmigo, presenta tu complementaria en el nuevo portal y te vas a tener tus 12 declaraciones en el nuevo portal sin problema. ¿Y por qué decimos lo del nuevo portal? Porque la obligación viene como tal ya el nuevo portal. Y sabemos que la autoridad va a agarrar el nuevo portal para poder hacer los cruces. Entonces, si tú la sigues teniendo con el anterior, puede que te llegue después una invitación por no haberla presentado con el nuevo portal y haya discrepancias entre lo que la autoridad revise. Y bueno, dice, pagué una factura en febrero, pero me dieron una factura PUE de otra empresa. Después la cancelaron en marzo. ¿Le emitieron bien como PUE? ¿Cuándo me la deduzco? En este caso es en marzo, cuando tienes el CFDI como PUE. En ese momento la autoridad sabe que ya le pagaste, pero en marzo. No hay forma de que la autoridad sepa que la pagaste en febrero. ¿Por qué? Porque le hicieron PUE. Por lo tanto, la tienes que deducir en marzo. A veces en mi DIOT siempre hay un peso de menos que en mi declaración, aún poniendo las mismas cantidades, me sale. ¿Qué puedo hacer con este peso entre la DIOT y un PPD? Bueno, y un pago provisional. No pasa nada, déjalo así, un peso no nos va a llegar nada. Si llega algo me Mm. avisas. Ahí está. Si llega algo, aquí Y yo el veo cómo doctor. solucionamos el peso. No, es por el redondeo. Entonces es muy complicado estarle ajustando ahí a cualquier proveedor, no sé, un peso o 2 pesos para que llegues al mismo importe. Un peso no pasa nada. A mí me parece el objeto de impuesto 03, que no están obligados al desglose. ¿Aplicaría para el pago del impuesto? ¿Qué pasaría con este impuesto 03, doctor? 03, no está obligado el desglose. Esto lo hacen seguramente en la página del SAT, por ejemplo, las ventas globales, ¿no? Donde dicen, ah, pues no desgloso el IVA y no, entonces esta factura que me dieran, si yo la estoy recibiendo, no me podría acreditar ese IVA toda vez que la obligación es de desglose. Si le están poniendo así, digo, por sus obligaciones que tenga en particular o por el tipo de CFDI, a mí me va a afectar porque no me va a poder acreditar ese IVA. Pero si yo lo estoy emitiendo y le estoy poniendo 0,3, solo es un desglose, es una forma de representación, pero sí se está causando un impuesto y lo tendría que pagar. Entonces, si yo lo estoy emitiendo así, sí pago el impuesto. Y si me lo están dando a mí así, no me podría acreditar ese IVA. Entonces, si nos lo están haciendo así, sí tenemos que tener cuidado y solicitar que la corrección para que me pueda acreditar. Perfecto. Dice, proveedor para la descarga de CFDIs en columnas. Nuevamente, si les pudiéramos ahí comentar qué proveedor es, cómo se llama el programa de la descarga, ya para poder finalizar, porque ya nos estamos pasando, ya saben, cualquier dudas adicionales que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar por medio de las plataformas. Y bueno, ahí ya nos los puso el doctor Francisco, es DESOP, así se llama como tal el proveedor de este programa y como tal se llama e-comprobante. Ah, sí, aquí arribita, e-comprobante exe, lo que sería el programita para hacer todas las descargas. Y pues bueno, entonces con esto nosotros ya estaremos finalizando para no pasarnos más del tiempo. Ya saben, de favor, ahí les dejamos nuestras redes sociales, MC Corporativo Fiscal. También ahorita últimamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya tenemos la parte del Instagram, ya tenemos el LinkedIn, ahí sacamos las vacantes que regularmente tenemos para MC Corporativo Fiscal Laboral.
Ya también estamos manejando el TikTok para todos aquellos comunicados que estamos viendo que llegan de forma inmediata, de forma masiva. Inmediatamente hacemos un TikTok rapidísimo para poderles dar a conocer a ustedes la información. Ya saben que se los hacemos llegar ya sea por Facebook o mediante al WhatsApp de la comunidad de MS Corporativo Fiscal Laboral para que se unan. Ahí les dejamos el WhatsApp. Pueden pedir unirse o también pueden pedir alguna asesoría con mucho gusto. Aquí toda la gente encargada estamos al pendiente. El maestro Giovanni, que siempre está aquí con nosotros, que por eso, que de hecho le comento de una vez, que ya nos están pidiendo el cálculo de la PTU. Ya estamos en marzo, se paga en mayo, en abril vamos a dar el curso para el cálculo de la PTU, de la parte de las utilidades. Ya están llegando los requerimientos por aquellas personas que no timbraron el pago de utilidades el año pasado. Son multas millonarias, así es que mucho cuidado, hay que hacer bien los cálculos, no solamente el cálculo, también hay que hacer el timbrado del CFDI, hay que hacer toda la operación, entonces, para que estén muy al pendiente de todos los cursos que vienen. Por Facebook, MS Corporativo, todos los videos en YouTube, igual de MS Corporativo Fiscal Laboral. Muchísimas gracias a todos. Cualquier otra duda, les damos ahí seguimiento en las redes sociales. Denos like, síguenos, compartan para poder llegar a más gente. Recuerden, ahí en los TikTok estamos dando los comunicados de forma masiva que están llegando para efectos de REPSE y la no deducibilidad. Ya están llegando para efectos de revisión del salario del integrado, que era lo que siempre les estábamos diciendo. Los salarios, revisan los salarios en base a los salarios mínimos profesionales, en base a lo que te estás dedicando. Vean el TikTok de qué está llegando en el comunicado, cómo lo tienen que solventar, qué tienen que hacer antes de que la autoridad les llegue a revisar. Entonces, muy al pendiente, muchísimas gracias a todos. Como siempre, estamos para servirles. Fue un placer. Los vemos el sábado con los próximos cursos. Estamos en las declaraciones anuales de personas morales. Ahorita los cursos están siendo para personas morales únicamente. En abril van a ser para personas físicas el cálculo de la PTU. En mayo viene la informativa cuatrimestral. Muchísimas gracias a todos. Bye bye, nos vemos.